Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. Arrancamos el 2024 deseando que todos hayan pasado unas felices fiestas, un feliz fin de año y reunidos con su familia, todos llenos de salud, mucha paz, mucho amor. Y bueno, pues estamos listos para iniciar este 2024 con mucha energía, con muchas buenas vibras, mucho buen ánimo y bueno, pues ya listos andamos por aquí. Y bueno, pues como es tradicional, todos tenemos algunos propósitos de año nuevo y bueno, nosotros no nos quedamos atrás, también hicimos nuestros propósitos de año nuevo, así que hemos denominado este desayuno con aroma a propósito de año nuevo, peso saludable. Y vamos a estar platicando acerca de todo esto que nos puede ayudar a tener un peso deseable y un peso saludable, de buenas emociones, todo lo que conlleva, todo lo que está alrededor del peso saludable, el sentirse bien y arrancar este 2024 con el pie derecho y sentirnos bien. Bien, pues van a estar por aquí con nosotros Yolanda, César, Eric y Ana Luz. Y bueno, pues ellos vamos a estar platicando con nosotros acerca de este tema tan interesante que es pues hablar y de mantener un peso saludable y de todo lo que hay alrededor de esto. Pues recuerden, amigos, colegas y seguidores, que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live, que se quedan aquí grabadas para que ustedes puedan revisarlas y compartirlas tantas veces ustedes así lo deseen. Agradecemos a todos quienes han compartido nuestras publicaciones y a nuestros nuevos seguidores y esperamos hacer crecer más esta comunidad en este 2024. Como cada sábado, mis colegas Víctor, Zule, bueno, Karina y también Bere estarán muy pendientes de todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros y con nuestros conversadores invitados a desayunar en nuestra mesa. Bueno, pues también aprovecho para recordarles que nuestras transmisiones son sin fines de lucro y que, bueno, pues los comentarios aquí expresados son a título personal de cada uno de nuestros invitados a desayunar. Son también sin ningún tipo de conflicto de intereses. Bien, pues ya para dar inicio a nuestro desayuno de hoy, pues vamos a partir la tradicional rosca de Reyes y ya está por aquí Ángeles, quien va a platicarnos un poco acerca de esta tradición y este platillo delicioso que es la rosca de Reyes. Adelante, Ángeles. Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Que aquí les enseño un pedacito. A ver, déjame ver. Ahí está. Ahí se va. Bueno, la rosca de Reyes en México empieza en la época de la colonia. En la actualidad se parte el día de hoy, 6 de enero. Y la rosca, bueno, son los penúltimos festejos de la Navidad. En esta fecha, pues millones de niños y hoy están ahí ahorita jugando con los juguetes que les trajeron los reyes. Y bueno, la historia se remonta en la época de la Edad Media en países europeos como Francia, España y las naciones que empezaron esta tradición. Y tiene un gran significado. Por ejemplo, en sí la rosca representa para quienes profesan el cristianismo el amor y la unión, las frutas secas que tenemos por aquí. Este significa el amor, la paz, la felicidad. El muñeco que ya ahorita la partí no lo sembré, me salió en tiempos de, bueno, instinto de que se tuvieron que esconder el niño Dios con su familia. El cuchillo para partir la rosca representa el peligro que Herodes, el comer la rosca por la comunión entre nosotros. Las frutas secas cristalizadas, aquí están, simbolizan las joyas y la forma verdadera, el infinito. Y a quien les como a mí, que ya me salió el muñeco, pues hay que dar los tamales el próximo 2 de febrero, que en México tenemos una gran variedad y está relacionada también con una fiesta prehispánica relacionado con Tlaloc y la diosa Calchihuacuitle. Y buen provecho aquí, y por qué no disfrutarlo con un rico cafecito, con un chocolatito. Gracias. Muchas gracias, Ángeles. Sin duda, pues un platillo delicioso, una hermosa tradición que tenemos en nuestro país y bueno, pues todos a partir la rosca el día de hoy.
Bien, pues para iniciar voy a pedirles a nuestros conversadores sean tan amables de presentarse, nos digan su nombre, nos cuenten quiénes son, a qué se dedican, bueno, para que nuestro público los conozca. Adelante, Yolanda, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Yo soy Yolanda Quintero Gómez, yo soy nutricionista dietista, soy colombiana. Bueno, tengo 27 años de experiencia en nutrición clínica, soy administradora en salud, soy formadora experta del Centro Latinoamericano de Nutrición CELAN y en estos momentos pues estoy viviendo en México y me desempeño como directora académica del Colegio Mexicano de Ciencia y Nutrición. Muchas gracias, bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Adelante, Ana Luz, muy buenos días. Buenos días, yo soy la doctora Ana Luz Flores Pacheco, soy terapeuta en varias ramas y yo vengo hoy a comentarles la gran importancia de trabajar las emociones antes de ponernos a dieta, porque la dieta es como una parte externa y el verdadero problema en casos de trastorno alimentario, no en casos nada más de querer bajar de peso. Eso es todo. Ya nos estaremos comentando al respecto. Buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, bienvenida también. Adelante, César, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. De antemano agradezco la invitación. Gracias, Eric, por darnos esta oportunidad y este foro para un tema tan interesante y sobre todo pues que la comunidad que de alguna manera esté conectada tenga un poquito más de conocimiento acerca de esta área tan importante que recientemente tiene un crecimiento muy interesante. Yo soy originario de México, soy médico investigador, especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular. Soy académico, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y entre otras muchas cosas hemos dedicado mucho tiempo a lo que es la investigación en obesidad, diabetes. Hemos básicamente escrito muchas cosas al respecto y definitivamente más que nada, o sea, la experiencia que el grupo de nosotros tiene, no digo la mía en lo personal, sino el grupo, todas las personas que trabajan alrededor de nosotros, pues es realmente ya de tiempo en esta área. Y antes que nada, pues esperar a ver qué, qué tan positivo podemos, de alguna manera, o qué marca tan positiva podemos marcar el día de hoy en las personas que de alguna manera van a estar escuchándonos al respecto. Y cualquier pregunta que tengan, adelante, este es el momento, ¿ok? Muchas gracias, doctor César, bienvenido. Y adelante, Eric, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues yo soy químico farmacobiólogo de formación, estudié en la UAM Xochimilco, tengo una maestría en doctorado en ciencias farmacéuticas, soy académico también, estoy en la Facultad de Farmacia de la UAM y bueno, en los últimos casi 15 años he estado muy vinculado al maravilloso mundo de la nutrición. Siempre digo, soy un invitado simplemente, ¿no? Respetando cada área de expertise. Mi área de interés es la respuesta a los fármacos, ¿no? Y hay muchas variables que pueden afectar esto, desde la alimentación, el tipo de, a lo mejor, situación nutricional que tiene el paciente, fisiopatológica, muchas variables, los mismos genes. Y bueno, pues ese es mi interés y el día de hoy, bueno, comentarles un poco de lo que hemos realizado con apoyo y la invitación siempre del doctor César y con Yolanda. Y bueno, el día de hoy también comentarles que formo parte del comité científico del Colegio Mexicano de Nutrición y Obesidad. Bueno, es un orgullo pertenecer a él. Buenos días a todos. Muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, pues solamente aprovecho para recordarles que el único objetivo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México es dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su interacción con el equipo de salud y también su participación en la sociedad. Así que bueno, pues esperamos que este desayuno sea de mucha utilidad para todos ustedes y para la sociedad. Bien, pues ya vamos a dar inicio, así que yo los dejo con Ángeles, con Eric, Yolanda, César y Ana Luz para que vayamos compartiendo este tema en la mesa. Bienvenidos todos. Muy buenos días a todos, de donde nos ven, de toda América Latina y hasta Europa. Mucho feliz Navidad, felices fiestas de Reyes a todos. Y en esta época del año tenemos varios propósitos, ¿no? Y una de ellas es el mantener un peso saludable, a quienes están un poquito pasados de peso, bajarla. Que no, irregularmente, mañana empiezo la dieta, pero ¿qué nos impide? Buenos días.
Voy a empezar, si me da permiso. Muchas ocasiones usamos los alimentos como para calmar las emociones y entonces, ¿qué nos impide hacer la dieta? Pues que estoy usando, haz de cuenta que la alimentación es como un banquito para no sentir esas emociones que no puedo controlar. Y entonces, ¿qué me lo impide? Pues según el proceso en el que esté en mi proceso emocional. Por eso les decía al inicio, propongo, ay, que espero que esta ronquera me deje trabajar. Propongo primero, antes de ponerme a dieta, como perdonarme, como soltar, como hacer el pacto, incluso aceptarme como soy. Y claro que voy a querer tener un cuerpo más saludable, eso es lo normal. Sin embargo, si yo empiezo una dieta cuando estoy en una crisis emocional, lo único que voy a hacer con la dieta va a ser amarrar un proceso de ingesta compulsiva. En ese sentido, yo recomiendo necesariamente primero trabajar las emociones antes de ponerme a dieta. Bueno, continuemos con este Ángeles, debate. yo quisiera hacer una intervención ahí que me parece importante desde el inicio, y es hablar un poco acerca de lo que significa la palabra dieta, ¿sí? Cuando escuchamos dieta, seguramente siempre lo enfocamos hacia algo negativo, ¿no? Entonces voy a empezar la dieta, entonces ya estamos pensando, voy a dejar de comer, voy a disminuir las porciones, voy a tener que hacer algo muy especial que de pronto va incluso en contra de lo que nosotros a veces queremos, ¿sí? Pero resulta que la palabra dieta, si me permiten un poco el término, se ha venido satanizando un poco, porque realmente dieta viene del griego que significa diaita, que significa modo de vida. Entonces, dieta debería ser simplemente como ese modo de vivir, ese hábito que tengo de algo que no me implica necesariamente algo negativo, sino tiene, pues podría ser algo muy positivo, que significa es mi modo de vivir y es mi hábito de alimentación, ¿sí? Entonces creo que es muy importante comenzar desde el comienzo con eso, o sea, voy a empezar la dieta, o sea, voy a comenzar un modo de vivir, voy a iniciar un hábito de vida, así deberíamos verlo, o sea, desde lo positivo y no desde lo negativo, empezando desde lo que significa, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Bueno, independientemente de eso, dieta es un término que técnicamente ya está considerando que desaparezca desde el punto de vista de la nomenclatura de los profesionales de la salud, sino más que utilizar el término de dieta cuando nos referimos sobre todo a planes, es utilizar el término de plan nutricional precisamente por eso, porque muchas ocasiones la dieta como que impone un aspecto como de que lo tienes que hacer o lo tienes que hacer y desafortunadamente eso es un problema. Y yo les quisiera comentar algo muy interesante. En los últimos, probablemente en el último mes, a raíz de que una serie de medicamentos han sido aprobados y sobre todo un medicamento en específico, ustedes pueden observar que en todas las áreas, sobre todo en lo que es ¿cómo se llaman? Las plataformas, una serie de información diariamente pueden ver ustedes que está surgiendo en relación con estas situaciones de peso. Y les voy a comentar algo muy interesante para que se den cuenta el problema que nosotros tenemos. Recientemente en una publicación mencionaron cuáles eran las causas o los obstáculos más importantes para que los individuos pierdan peso. Esto básicamente va en connotación con lo que la doctora Ana Flores había comentado. El 51% de la población dicen que el problema más importante por qué no pierden peso es porque no están motivados. Entonces esto prácticamente va de la mano con esa situación de que la gente pues debe entender los aspectos. El 20% por situaciones de estrés, el 18 es que no tienen tiempo de preparar los alimentos adecuadamente, el 16 no tiene tiempo para ejercicio, el 13% no puede realmente comprar productos saludables y el 11% dicen que el 11% está relacionado con los medicamentos. O sea que prácticamente pueden ustedes ver que el 50% de la población que no puede perder peso aunque quiera, pierde esa motivación de perder el peso y si desafortunadamente no pierde peso, pues no va a continuar, ¿ok? Yo lo único que quisiera poner en la mesa también es que si bien es uno de los fines, ¿no? de la tendencia de los seres humanos a ser más saludable y el peso es una de estas variables, aunque también está esta situación emocional y muchas otras condiciones, creo que
es importante entender que es una patología y que esta patología se asocia con otras comorbilidades, ¿no? Y que desde el punto de vista médico, seguramente César nos puede ampliar los enormes riesgos asociados a sobrepeso y la obesidad a largo plazo, ¿no? Y yo desde el punto de vista farmacéutico, lo que pondré en la mesa, y lo vamos a tocar seguramente en un momento, no me voy a extender mucho, pero es no encontrar en productos que consideramos terapéuticos, ¿no? Como medicamentos, suplementos, herbolaria en México, la opción para bajar de peso, ¿no? Creo que primero se tiene que diagnosticar la patología si es que la tuvieras, ¿no? Y para ahí un equipo multidisciplinario que la tendría que diagnosticar y abordar terapéuticamente con diferentes estrategias. Ok, algo que mencionaba muy importante, el doctor César Ochoa, dice, pues sigo la dieta, hago ejercicio, dieta intermitente y no bajo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿quieres comenzar, Yolanda? Y yo sigo. Sí. Sí, doctor, gracias. Pues mira, es que aquí hay una cuestión muy importante y es hoy día tenemos un manejo, digamos, muy enfocado hacia la persona, ¿sí? O sea, cuando una persona tiene exceso de peso, hablando del exceso de peso, no solamente desde lo que nos marca la báscula en cuanto al peso, que son los kilos, sino también midiéndolo desde el punto de vista de la composición corporal, que en ese momento creo que es una de las cosas más importantes y es medir ese porcentaje de grasa que es, como lo decía efectivamente Eric, el que no tiene más implicaciones a nivel cardiovascular, ¿cierto? Eh, Esto es consecuencia de muchos factores, ¿sí? Y eso es lo que hablamos un poco acerca de ese enfoque y esa atención centrada en el paciente. O sea, ¿qué está sucediendo en esa persona? ¿Por qué si la persona, a pesar de hacer una restricción calórica, digamos que es el criterio número uno para poder hacer una reducción de peso y de grasa, ¿por qué no baja de peso? Entonces, seguramente ahí entran a jugar muchos aspectos desde lo que nos decía la doctora Ana, por ejemplo, desde lo emocional, desde lo económico, desde lo social, desde lo metabólico, lo bioquímico. Hay muchas situaciones que pueden estar influyendo en que la persona no baje peso. Entonces, de ahí hay algo muy importante que quiero también considerar, y es que la obesidad debe ser considerada desde un aspecto multi e interdisciplinario. O sea, esto no es ocupación de una sola persona, esto no es solamente preocupación del médico, esto tiene que ser atendido por un equipo multidisciplinar donde cada uno, digamos, ponga esa atención desde su área centrada en el paciente. Mira, yo comentando un poquito específicamente la pregunta que hacía la señorita Ángeles, te quiero decir lo siguiente. Eso es algo que habitualmente nosotros lo vemos pues muy comúnmente en la práctica médica, ¿no? O sea, la persona que, por ejemplo, está tomando medicamento, está haciendo un plan nutricional y no baja de peso, ¿no? Desafortunadamente, recuerden que básicamente, retomando algunos de los aspectos que se han mencionado, la obesidad pues realmente es una enfermedad que tiene una serie de procesos o es multifactorial solo en el término o la situación de la fisiopatología. Prácticamente se han identificado, la gente piensa que las personas suben de peso nada más porque comen de más y ese es un error completamente, que es algo que la gente debe entender, que no subimos de peso porque comemos de más, porque existen más de 21, 22 causas desde el punto de vista etiofisiopatológico que tienen de alguna forma una implicación muy importante en la ganancia o reganancia de peso. Solamente por mencionarte algo muy, muy simple que ha pasado en los últimos 2, 3 años, recuerden la situación de la cuarentena, la gente tuvo que tener un confinamiento. Automáticamente a las personas al no poder salir, al no poder hacer ejercicio, al no poder hacer nada, eso se convirtió en una de las causas que la gente empezaba a incrementar de peso. Y México fue uno de los países que porcentualmente los individuos que estuvieron en casa tuvieron un aumento de peso mucho más importante que incluso otros países en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Otros aspectos también es que si desafortunadamente la gente no entiende que el problema de la obesidad, que es una situación, es una enfermedad como tal, pues no van a buscar ayuda. Y desafortunadamente otro aspecto muy importante que se ha visto es que existe la frustración tanto del paciente y no solamente del paciente, sino del médico, porque el médico muchas veces al tratar de manejar al paciente, al tratarle medicamentos y ve que el paciente no baja de peso, esto se considera de alguna manera una situación complicada. Entonces, definitivamente esto se debe manejar desde un punto de vista multidisciplinario.
pero lo más importante de todo eso es que realmente la dedicación tanto del grupo profesional como del paciente van a ser conceptos vitales que de alguna manera se van a encontrar y vamos a lograr esto. Y definitivamente no hay paciente que no pierda peso, o sea, todos los pacientes de alguna forma podemos encontrar alguna forma de poder ayudarlos a que estos bajen de peso, ya sea con medicamento, plan nutricional, actividad física, etcétera. Y si es un problema, por supuesto, de un tipo genético o algo, pues definitivamente hay que ver también las situaciones o cómo se pueden manejar desde ese punto de vista. Aquí también me parece importante considerar algo y es que cuando estamos frente a una persona que vive con obesidad, tiene este tipo de situación, qué importante es, por ejemplo, situarnos, obviamente, por ejemplo, yo en mi campo como nutricionista, en el aspecto alimentario, pero también quizás, por ejemplo, preguntar, siempre no deben, dentro de la historia clínica nutricional, no deben faltar, por ejemplo, preguntas como esas que decía el doctor, sí, por ejemplo, situaciones básicas como, ¿usted está durmiendo bien? ¿Usted duerme bien? ¿Usted fuma? ¿Dejó de fumar? ¿Usted se fue a vivir a otro país? ¿Usted, sí, situaciones que de pronto uno puede pasar desapercibidas y que tienen mucho que ver con todas esas causas que nos menciona el doctor Ochoa, que nos pueden dar una indicación y nos pueden llevar a direccionar de una mejor manera al paciente. Eso me parece muy importante. Ah, y mira, retomando algo que acabas de mencionar ahorita que es clave, y te los digo yo, por ejemplo, como sí escucharon al principio, yo estudié mi carrera profesional de medicina en México y emigré a Estados Unidos. Pero algo muy interesante que se maneja en este medio, sobre todo en relación con cuando las personas, por ejemplo, emigran de un país a otro. En el área de Los Ángeles, de California, se realizó un estudio en relación con las personas, sobre todo de descendencia mexicana, que migraban a Estados Unidos y específicamente a Los Ángeles. Y se dieron cuenta que un mecanismo de comportamiento o adaptación al medio era comer hamburguesas, así de fácil. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, si en un momento dado un individuo que, por ejemplo, estaba en un área rural en México, que migraba a Los Ángeles, una forma de adaptarse a la vida en este caso, a la vida americana, era empezar a comer productos que de alguna forma son considerados ultraprocesados. Entonces, prácticamente se pueden ver. Y el otro aspecto es que desafortunadamente la genética, pues, esa no cambia, ¿no? Esa te vayas a cualquier parte del mundo. Y desafortunadamente nosotros como individuos, como latinos, y en este caso específicamente mexicanos, nuestra carga genética con enfermedades como es el caso de diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias es muy importante. Entonces, si en un momento dado sacas a ese individuo que está en un área rural, que está comiendo saludablemente, podríamos decir, o probablemente comiendo mínimo por el tipo de área donde esté, y lo pones en un país donde desafortunadamente tiene accesibilidad a este tipo de cosas, pues que lo que sucede, la persona definitivamente va a tener una implicación muy importante en su estatus y definitivamente va a tener una carga, va a tener una tendencia a tener este tipo de problemas. Entonces, todo eso, como se dan cuenta, son aspectos que en muchas ocasiones no se manejan cuando nosotros discutimos con los pacientes. O la gente piensa que son aspectos que de alguna manera estos, ok, ¿qué implicación tiene? No. Y definitivamente cuando ustedes lo ven también cuando la gente viene de vacaciones a países como acá, ¿qué es lo que hace? Quieren básicamente comer el tipo de comida que desafortunadamente allá no existe por algunos aspectos, aunque México pues ya es prácticamente una sucursal de Estados Unidos en todo lo que es el área de mercadotecnia. Mi padre en paz descanse decía tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque todas las implicaciones de alguna manera pues nos llegan. Entonces son aspectos muy importantes cuando empezamos a ver la connotación de perder de peso. Pero algo que también toda la gente ahorita, que es lo que tiene esas famosas metas de principio de año. ¿Cuántos individuos se inscriben al gimnasio en estos días y en un mes ya ni siquiera se acuerdan de la membresía que están pagando cada mes, desafortunadamente? Entonces, esa dedicación es vital en este tipo de aspectos cuando en un momento dado la implicación que la gente entienda que esto es una enfermedad. Al individuo le tomó 20, 30 años ganar ese peso. Si lo quieren, no lo van a perder ni en un mes ni en 2 meses. Hay que entender eso, por favor. Esa parte de que hay que ser realistas en las condiciones de la persona, si está pasando por una parte de estrés, si está en un proceso de cambio de lugar, me parece muy importante.
Y retomando lo que decía también la doctora, me gustaría que enfocáramos, o sea, no, ya dijimos que vamos a quitar la palabra dieta. Y entonces pensando en que a lo mejor hacer ejercicio, si es que se puede, porque no todas las personas pueden hacer ejercicio y hacer simplemente una elección de alimentos que me van mejor. A mí me parece que eso mejoraría la situación porque no nos mete en la idea de tengo una prohibición. Si nos vamos a la psicología, las prohibiciones nos van a generar más estrés y entonces si yo ya tengo estrés y sobre mi estrés viene la nutrióloga, el médico y me viene y me dice que tengo que hacer una dieta, pero no, nada más me va a decir, elige de preferencia estos alimentos que te caen mejor, con los que no tienes ningún problema, que no tienes ninguna reacción. Sabemos, por ejemplo, que gracias a las transformaciones de los alimentos, ahora muchos mexicanos que comíamos maíz normal, ahora resulta que podríamos tener alguna resistencia a esos alimentos dado las transformaciones genéticas. Y entonces, bueno, todo esto solamente para decir, elijamos procesos lo más naturales, lo menos restrictivos para la persona, que convivan bien con sus nuevas circunstancias a las que está en el momento en el que le digamos que a lo mejor tendría que no hacer dieta, simplemente fijarse, hacer una alimentación más consciente. Yo solo para cerrar, quisiera poner en la mesa dos variables, ¿no? Y esto en relación a los profesionales de la salud. Creo que esta cuestión de ser realista y de aperturar, ¿no?, a la colaboración multidisciplinaria nos tiene que llevar a entender que en México va a suceder algo como con la diabetes mellitus, ¿no? Generar esta parte de educadores en obesidad, ¿no? Donde empoderes al paciente, ¿no? Educándolo, haciéndole comprender la importancia de las diferentes terapias. En México hubo un boom con lo de educadores en diabetes. Creo que educadores en obesidad cada vez va a surgir más, ¿no? Sin hacer una publicidad, hay una universidad particular de México muy importante que ya empezó a aperturar este tipo de actualización para los profesionales de la salud. Y la otra que pongo en la mesa, creo que en este realismo como el profesional de la salud, tienes que entender que hay muchas variables y que algunas apenas estamos entendiendo, pero que se correlacionan con otra, ¿no? En algún momento vamos a tener que tocar a la microbiota, en algún momento vamos a tener que tocar a los alimentos funcionales que tienen un componente activo que tal vez, ¿no?, en la persona correcta tengan mucho más eficacia que en otra, y entonces ahí es donde empezamos a relacionar, decir, sí, cierto, ¿no? Tengo una microbiota por el tipo de alimentación que tengo, respondo o no respondo a este nutriente en particular o a este suplemento porque seguramente tengo esta versión genética, ¿no? Y entonces creo que no hay una respuesta ideal para toda la población a las diferentes estrategias terapéuticas, pero como profesionales tenemos que actualizarnos, entender que hay nuevas tendencias que se van asociando, ¿no?, para comprender una patología y colaborar. Eric, y si me permites complementando, como tú dices, para cerrar este punto, este tema de ser realistas tiene mucho que ver con poder individualizar a cada persona. Creo que hemos caído en un error muy grande, y lo digo desde mi gremio, y es que muchas veces como que miramos la obesidad de la misma manera para todas las personas. Creemos que todas las personas pueden responder de igual manera a un plan de alimentación, a un plan de cuidado nutricional, como lo llamo yo, efectivamente, ¿sí? Y resulta que no. Resulta que uno también tiene que pensar que hay diferentes opciones terapéuticas, que cada persona tiene una genética, una microbiota, como tú mismo lo dices, que puede responder de una mejor manera para poder lograr esos objetivos terapéuticos que nos planteamos con esas personas. Entonces, ya tenemos que dejar un poco de lado esto que muchas veces hacemos, y es imprimimos un plan de cuidado nutricional para todos, y ese es el que le sirve, este es el plan de reducción de peso, y tachamos y colocamos chulito, y esto es con lo que la persona se va para su casa. Y muchas veces, por eso tengo que decirlo con mucha tristeza, las personas no vuelven a las citas de nutrición, ¿sí? Porque nos hemos encargado también de que como que no les abrimos nuevas opciones, no pensamos en que realmente podemos dar nuevas oportunidades también para que la persona desde su individualidad pueda tener otras opciones para poder reducir ese peso.
Y una pregunta del público. Dice, ¿qué hacer para tener un peso saludable cuando se toman medicamentos hormonales? Sabemos que con estos medicamentos nos tienden a subir de peso. Además, el hecho de que en algunos casos se incrementan los valores de colesterol, triglicéridos, glucosa con estos medicamentos. Bueno, esa es una pregunta que podría ser otro desayuno si lo quieres ver de esa manera cuando hablas de tratamiento farmacológico. En primer lugar, hay que ver que la gama de tratamientos farmacológico, en este caso para obesidad en estos momentos, pues realmente ha crecido de una manera muy interesante. Ahora, primero, algo que también es muy importante, habitualmente yo comento en mis charlas, es que México es el país que más medicamentos para tratamiento de la obesidad tiene en el mundo. Tienen aproximadamente más de 10 medicamentos, incluyendo algunos medicamentos compuestos. Y precisamente en el año pasado algunos medicamentos fueron retirados del mercado que ya tenían más de 50, 60 años produciéndose, que ya en estos momentos pues ya están retirados. Ahora, independientemente de eso, también otra cosa interesante pasa, ¿no? Los medicamentos que actualmente han demostrado la pérdida de peso mucho más importante, estamos hablando ya de cifras de casi del 20, e incluso uno de los más recientes que fue aprobado aquí en Estados Unidos, el 30%, no están disponibles aún en México. Los medicamentos que están disponibles en México en estos momentos, del tipo de los agonistas receptor de GLP-1 que están disponibles en México, en ese caso solamente es uno de ellos, porque hay 3 medicamentos que también ya están aprobados aquí en Estados Unidos que no están todavía disponibles en México, que son los que han demostrado más pérdida de peso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tratamiento farmacológico? Uno de los aspectos más importantes que habitualmente yo he comentado y el grupo de nosotros ha comentado, incluso hemos escrito al respecto, es que tenemos que tener la capacidad de empatar al paciente con el tipo de tratamiento. No todos los medicamentos, efectivamente, como en el caso de los planes nutricionales, van a trabajar igual para todos los individuos. Entonces ahí es donde realmente depende la habilidad en este caso o el conocimiento más que nada de los medicamentos. Uno de los problemas más importantes en México es el desconocimiento de cómo trabajan cada uno de estos diferentes productos que están disponibles. Incluso hay productos que tienen 30 o 40 años que no los utilizan y tienen una efectividad muy importante y sobre todo el costo también es muy razonable, porque ese es otro de los problemas importantes que en estos momentos se está enfrentando. Esos medicamentos de nueva generación no es algo que los puedes comprar muy fácil. Son medicamentos que incluso aquí en Estados Unidos tienen costos arriba de los $1,500 por mes. Es algo que se debe entender y no creo que en México, por mucho más baratos que sean, van a ser más baratos para la gente de allá. Entonces, si en un momento dado la importancia del tratamiento farmacológico es que el paciente realmente lo siga. Eso es uno. Segundo, que el médico también haga la valoración adecuada del paciente. ¿Por qué? Porque si este producto, después de que lo esté tomando el paciente y en aproximadamente 3 a 4 o 5 meses, no ves una respuesta realmente favorable, debes de hacer ajustes importantes. El detalle es que tú ves que a veces tienen pacientes que le das el medicamento y no regresan en 6 meses, 7 meses y realmente no puedes hacer la valoración. Ahora, en relación con los tratamientos farmacológicos, no hay este tratamiento farmacológico que de alguna manera te produzca este incremento te produzca una dislipidemia, porque en relación con la pregunta que tú nos habías hecho, realmente no hay prueba de que algún medicamento, algún tratamiento farmacológico antiobesidad te produzca dislipidemia. La dislipidemia en esos casos va a estar relacionada con algún otro aspecto. Y habitualmente se ha visto que si un paciente baja de peso, también algunos de los componentes del perfil lipídico van a disminuir, porque hay unos que realmente van a requerir tratamiento específico para ese tipo de dislipidemia y algunos de ellos incluso con tratamiento farmacológico no puedes disminuir ese tipo de lípido, sino lo que tienes que hacer, como en el caso de uno de ellos en específico, actividad física. Pero es muy importante el empatamiento del tratamiento farmacológico, el conocimiento preciso de cómo trabaja ese tratamiento farmacológico y la bendición, como les digo a ustedes, que México tiene más de 10 productos. Europa tiene 4, Estados Unidos tiene 7 en estos momentos. Teníamos 6 y en estos momentos tenemos 7, pero México tiene más de 10 sales que deben de familiarizarse con ellas y es importante de alguna manera. ¿Ok? Yo solamente quiero tocar un tema en relación a lo que el área médica es experta, ¿no? En la prescripción y el conocimiento de los medicamentos. Como farmacéuticos en México tenemos un gran reto
y es el estar atentos y monitorear cosas que, aunque COFEPRIS está encargada, pues suceden, ¿no? Y es la falsificación de medicamentos, el uso irracional de los medicamentos por parte de la población, se automedican, ¿no? Yo estoy seguro que estas nuevas moléculas que se están encontrando de GLP-1 pues seguramente se van a malutilizar como se empezó a usar mal la famosa metformina, ¿no? Creo que un paciente sin un diagnóstico, sin una prescripción correcta y un abordaje multidisciplinario, pues está usando los medicamentos mal. Y eso sin contar a los suplementos y muchísima, a lo mejor instrumentos que están ahí para bajar de peso, que la tecnovigilancia seguramente se va a tener que encargar de ellos. Creo que sí, como farmacéuticos tenemos que estar atentos, ¿no? Para complementar esa enorme labor que hace la comunidad médica. No se puede comentar algo. Y efectivamente tú estás ahorita mencionando algo que es clave y ya se está viendo. En estos momentos, algo que también definitivamente es importante para el auditorio, cuando nosotros vemos los resultados de este tipo de productos en estudios de larga duración, en estudios controlados, científicos, estudios de investigación, recuerden que esta es una población que de cierta manera la tenemos completamente controlada. La estamos viendo muy seguido, la estamos viendo cada mes, estamos al pendiente de ellos. Tenemos personas que lo único que hacen es hablarles cómo te has sentido, has tenido algún efecto secundario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ahorita está sucediendo? Como ya estos productos ya están disponibles, y ya realmente ya se están prescribiendo, ya se están viendo efectos secundarios que no se habían visto durante los estudios de investigación controlados de 4 a 5 años. Yo siempre, por eso, uno de los aspectos muy importantes que les comento, sobre todo a los profesionales de la salud, si un medicamento está aprobado, no significa que inmediatamente tengas que tirar una receta. No, tranquilo. Dale oportunidad que el producto de alguna manera tenga una experiencia clínica real para que puedas ver realmente si no hay algunos otros efectos que no se capturaron durante esos estudios de investigación. Y ahorita, precisamente lo que mencionaba Eric, con estas moléculas, ya se están mencionando algunos efectos secundarios con individuos que están utilizando estas moléculas de nueva generación, que de esos agonistas receptores de GLP-1, específicamente los dos últimos que fueron aprobados en el año, en el fines de 23 y en el 21, y definitivamente es algo que no se había visto en estudios controlados. Ahora recuerden, este mercado está creando un boom muy interesante, porque incluso medicamentos que de alguna manera estaban aprobados, se empezaron a prescribir tan rápidamente que desafortunadamente las compañías no estaban listas para esa demanda que hubo del mercado. ¿Qué es lo que sucedió? Gente que en un momento dado, criminal, porque así se les puede decir, empezaron a clonar este tipo de productos. Y productos que de una manera, en este caso específicamente uno de ellos, como liraglutida, empezaron a preparar en países como en México a clonar jeringas con insulina. Lo que de alguna manera cuando el paciente se le inyectaba, pues veían una disminución. Si le hubieran puesto agua a esa cosa, pues no hubieran visto nada, pero se mete la insulina y definitivamente va a hacer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este mercado, al incrementar la demanda, y si las empresas no están listas para esta demanda, desafortunadamente está creando esto, desafortunadamente la mente criminal de individuos que hacen esto. Pero sí es algo muy interesante y los efectos secundarios que se están viendo en estos momentos, incluso la FDA en estos momentos mencionó que hay que empezar a hacer un seguimiento nuevo de estos productos que probablemente ustedes lo van a escuchar en algunos días más. Y aquí tenemos una pregunta del público de Zoom. Dice, ¿qué riesgos se tienen los productos Milagro para lograr ese peso ideal? ¿O qué riesgos se tienen para provocar diarreas? Bueno, yo quisiera abrir el debate para que también Yolanda y Ana pudieran participar, ¿no? En Productos Milagros siempre nos vamos hacia los medicamentos, hacia los suplementos, pero incluso hay estrategias, ¿no? ¿Qué pasa con esta versión a lo mejor de masoterapia? ¿Y qué pasa a lo mejor con estos coacheos que existen, ¿no? Yo te voy a asesorar, ¿no? Influenciar en tu estilo de vida para que realmente influya positivamente en tu objetivo de bajar de peso. Y creo que eso también se tendría que empezar a considerar como un producto milagro, ¿no? No sé hasta qué punto desde la psicología esto se esté abordando y desde la parte de otras estrategias como la alimentación, pues existan también sus propios productos milagros. Así que bueno,
¿Ustedes qué opinan? Efectivamente, incluso no nada más es que se ofrezcan las terapias, el famoso coach que se prepara en 3 meses, en lugar de toda una formación en terapia que puede durar 3 años más la carrera de la licenciatura. Este, eso, o sea, se están ofreciendo como productos milagro, pero también las personas los están solicitando. Ellos incluso, no nada más en cuestiones de peso en general, la persona cree que viene, te platica 10 minutos y a partir de unas artes mágicas que uno hace ya sale bien y no es así. Los procesos, incluyendo el peso, que es un proceso de emociones ahí atrapadas en el cuerpo, requiere pues de que yo me dé cuenta y no se sabe cuántas sesiones son, porque dependiendo de qué es lo que yo traigo atrapado, de cómo voy a ir aceptando, de cómo me voy a ir involucrando. O sea, regresamos a lo que ya decía el doctor César, tenemos que ir individualizando los procesos. Y si estamos pensando en que es una cuestión de peso, que además está vinculada tal vez con algunas glándulas, tal vez con alguna alergia, tal vez con etcétera, entonces esto no puede ser una cuestión de un solo especialista y no es mágico. Así que pensar que empezamos el año y que hago una dieta de 6 días y ya a partir de ahí bajé de peso, pues mejor dejamos ese mito, esa cuestión milagro y vamos a pensar que este año tengamos una alimentación más saludable, tengamos una autoaceptación de este soy yo con todas estas emociones y me voy a ir aceptando. De hecho, hay varias técnicas para aceptarse, incluso repetir, ¿no? Me amo y me acepto profunda y continuamente, o como ustedes lo quieran decir, pero aceptarme. Y eso va a ir disminuyendo por lo menos el estrés y ya voy a poder entrar en algún protocolo. Gracias, doctor Eric. Bueno, con respecto a esto, yo también quiero hacer una intervención y es que muchas veces, desafortunadamente, este tipo de productos son de venta libre, ¿no? Entonces, es muy fácil acceder y muchas veces también es recomendado, no precisamente por personal de la salud, ¿sí? Entonces, ahí hay varias situaciones que tenemos que considerar. Y la primera es que es muy fácil caer en déficits nutricionales porque seguramente es un producto que al no estar avalado por un profesional de la salud, sino que eh, cualquier persona lo puede hacer, por no decir exactamente pues, profesionales o personas, sino que cualquier persona puede hacer ese tipo de recomendación, pues vamos a caer en un riesgo muy grande que esa persona, por el tiempo que se ha recomendado, como tú misma lo dices, Ana, puede ser una semana, puede ser un mes, 2 meses, entonces es tan fácil decirle a la persona, mire, tómese este producto por 3 meses, que normalmente hace parte de una opción terapéutica que se llama sustitución de comidas, ¿sí? Entonces, no desayune y tómese esto. No almuerce y tómese esto. No cene, o bueno, no almuerce, no coma aquí en México y tómese esto, y no cene y tómese esto. Pues obviamente que la persona se estaba acostumbrada a consumir un almuerzo de, ¿qué te digo yo? 1500 calorías y este producto le ofrece 300 calorías, pues no es el producto, es simplemente que la persona va a tener una reducción en el consumo de calorías y eso va a hacer básicamente que lo lleve a hacer una reducción de peso. Pero en esa reducción de peso y en esos productos, desafortunadamente, como les digo, no tienen un equilibrio entre los componentes en cuanto a macro y micronutrientes. Entonces, esa persona pues va a perder peso, pero ¿a expensas de qué? A expensas de masa muscular, quizás, a expensas de hacer un déficit de micronutrientes, que es muy común en este tipo de opciones terapéuticas. Entonces, yo ahí sí hago un llamado de atención un poco hacia, pues, qué opciones terapéuticas en realidad le vamos a dar a nuestros pacientes que sean éticas, ¿sí? Y no solamente por llevarlos a perder peso, sino que también sea algo que no vaya en contra de la salud, ni vaya a atentar en contra, sobre todo de la masa muscular, que es fundamental en la pérdida de peso. Entonces, también es importante considerar esto. Ah, mira, en relación con los suplementos, definitivamente no, son de mercado libre, no son controlados, o sea, en ninguna parte del mundo. Aquí, por ejemplo, la FDA no requiere que esos productos sean aprobados por ellos, solamente requieren un registro y desafortunadamente al no tener un conocimiento de realmente de qué tienen este tipo de suplementos, pues crea
un problema importante. ¿Por qué? Son considerados productos milagros porque de alguna manera alguna persona pues le ayuda a bajar de peso y a partir de ahí se hace una cascada que el otro dice yo también bajé de peso, etcétera, etcétera. Pero déjenme platicarles algo que pasó. Recientemente un producto milagro de estos, cuando lo analizaron el producto, se dieron cuenta que tenía sibutramina. Sibutramina es un medicamento que hace algún tiempo fue retirado del mercado. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, desafortunadamente los pacientes, este producto lo retiraron porque los pacientes pues tenían atento de suicidio, algunos de ellos incluso se mataron, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Si desafortunadamente alguien por ahí tenía alguna reserva de sibutramina y empezó a hacer este producto, pues definitivamente iba a funcionar. Entonces es lo que sucede. Muchos de estos compuestos por alguna razón funcionan porque realmente tienen algún compuesto farmacológico que de alguna manera ha sido probado en algún momento, desafortunadamente fue retirado. Pero creo que nosotros ahorita estamos viviendo un tipo de medicina completamente diferente que algunos de los que estamos aquí vivíamos hace probablemente 15, 20 años. Esa es una área donde ahora sí que como el que traga más, el que dicen que tiene más arriba, el que traga más pinole, ¿no? Y desafortunadamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora tenemos una serie de invasión de plataformas y de sitios y de individuos que de alguna manera se consideran expertos en estas áreas que desafortunadamente tristemente no son expertos en estas áreas. Ahora, nadie es experto en esto. El que tú que tengas un conocimiento más amplio de algo es porque realmente tu formación o tu trabajo te lo ha permitido. Pero desafortunadamente ese tipo de individuos que se conocen como influencers, que algunos de ellos, pues algunos de ellos sí, tienen algún impacto positivo en algunas áreas, pero en esta área, sobre todo lo que es la situación del manejo del sobrepeso y la obesidad, hay que tener mucho cuidado. El detalle es que muchas personas pues los escuchan y piensan que realmente lo que están diciendo de alguna forma es algo que realmente es real. Pero desafortunadamente atrás de esto, al no tener realmente una formación en esa área, pues muchas de las situaciones que se mencionan pues realmente no tienen una evidencia científica, lo que desafortunadamente hace que a veces los individuos pues sigan áreas terapéuticas que realmente no son las recomendadas. Por eso es que realmente los profesionales de la salud de alguna manera debemos de empezar a intervenir fuerte en estas áreas y de alguna manera si hay individuos que están haciendo mensajes que son realmente inadecuados para nuestros pacientes o para las personas en general, pues debemos realmente tener una intervención positiva para poder educar a los individuos, ¿ok? Y en este caso, a veces es interesante que los propios profesionales de la salud se dejen influenciar por esos individuos sabiendo que de alguna forma muchas de las situaciones que se comentan pues realmente no son reales como tales. Y esto también hace parte de esa cultura de que queremos lograr todo de una manera inmediata. Entonces, necesito bajar de peso y entonces necesito bajar 10 kilos en un mes, doctora, porque es que como sea los tengo que bajar, ¿sí? Entonces también es ese trabajo que en conjunto tenemos que hacer, por ejemplo, con los profesionales de la psicología, en cómo también tenemos que hacer un trabajo que sea progresivo, o sea, un plan de cuidado nutricional con todas esas otras medidas como ejercicio y el tema emocional, donde todo eso es un proceso que seguro nos va a llevar a un muy buen resultado, pero nada es inmediato y los buenos resultados no se dan de esa manera. Si los resultados efectivos se dan con un proceso y con un tiempo adecuado también para poder hacer las cosas. Mira, y otros problemas muy importantes que enfrentamos independientemente de perder de peso, es que hay personas que sí pierden de peso, siguiendo todo este tipo de terapias, de alguna forma, que se utilicen, cualquiera que ustedes quieran utilizar. El problema es la reganancia. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el paciente baja de peso, ya llega a un peso adecuado, porque les voy a decir algo, para que una persona llegue al peso ideal, se habla que son de 1000 personas que tú trates en términos generales, una llega al peso ideal. Por eso es que ustedes no ven en el Facebook que la gente que se dedica al manejo de peso está posteando que le cambia esto a una persona cada mes, sino que está posteando una cada 6 meses o cada año, porque realmente son los resultados que se ven. O sea, si realmente alguien te diga, sabes que yo te bajo de peso en un mes, tú estuvieras posteando un individuo que bajas de peso cada mes, y no es así.
Incluso los médicos que hacen cirugía bariátrica saben que esa es una situación que hay que tener mucho cuidado porque el paciente incluso después de perder de peso dramáticamente puede empezar con una reganancia de peso. Y ahí es donde son las estrategias, donde se utilizan tratamientos para que esos individuos no tengan esa reganancia. Incluso en lo que es la situación de las ciencias médicas, se ha hablado futurísticamente de que existan médicos dedicados solamente a tratar la reganancia de peso porque es uno de los problemas más importantes que se observan. Para que ustedes vean, si cuánta gente dice, sí bajé de peso, y al año te dicen, ¿sabes qué? Pero ya lo volví a reganar. O sea, son aspectos muy interesantes que a veces no se manejan de una forma realmente como debe de ser y desafortunadamente eso también crea una cultura que de alguna forma puede ser engañosa para muchas personas, ¿ok? Yo no quiero dejar pasar este Ay, tema, perdón, ay, sí, poniendo en la mesa algo que sí. se aproxima, ¿no? Piénsenlo así. Y es, si de por sí los suplementos alimenticios juegan en esta línea delgada de no querer apostarle a hacer un medicamento, no reunir la evidencia científica para decir, bueno, ya me convierto en un medicamento, dado que las legislaciones y las instancias reguladoras pues, son muy exigentes cuando ya te denominas un medicamento, creo que hay un reto por venir y es la parte de la estética, ¿no? Creo que en algún momento estas intervenciones estéticas de tipo masaje, instrumentos que según ellos usan, ¿no? Para generar calor, para generar a lo mejor una influencia, ellos dicen, sobre el tejido adiposo, pues tiene que ser regulada y no sé si ahí va a tener que entrar, por ejemplo, la tecnovigilancia o la cosmetovigilancia. Y hago la invitación a mi amigo Alejandro Zamorano para que nos comente algún día de esto, ¿no? Se van a considerar productos milagro y va a tener que regularse la parte cosmética que muchos laboratorios, perdón, muchos consultorios clínicos, ya sea de nutriólogos, de médicos, están apostando a esta cuestión estética y creo que es un nuevo reto que vamos a enfrentar como productos milagro. Muy bien, y es muy cierto porque luego te dicen, te hacemos con mesoterapia o algunos equipos para darte figura y lo que dicen es que te acomodan la grasa que tienes, pero pues todo vuelve a su lugar porque el mismo cuerpo reconoce dónde debe de estar. Y otra pregunta más del público, si nos centramos en la época de estas fiestas, Guadalupe Reyes, la rosca, y hasta nos la seguimos con los tamales del 2 de febrero, este en esta época, ¿qué opinan todos ustedes en los aspectos de darnos ese permiso de comer todo lo que por lo que estamos celebrando y dejar un poquito de nuestro plan nutricional como un buen deseo de fin de año? Bueno, si me permites, yo intervengo acá, pero perdón, Ángeles, quiero cerrar un poco el tema anterior. No quiero dejar pasar algo muy importante. Lo decía el doctor César, y es que la reganancia de peso es muy importante, digamos, dentro de la consideración que tenemos en todo esto. Pero cuando una persona pierde peso, independientemente que sea una pérdida de peso voluntaria o involuntaria, siempre la pérdida de peso es mixta. O sea, se pierde grasa y se pierde músculo. Más o menos el 25% del peso que se pierde es de masa muscular. Entonces, esas personas que van a perder peso rápidamente y que realmente lo hacen, es a expensas de que no solamente es de grasa, ahí están perdiendo masa muscular. Y por eso es que esos pacientes que mencionaba el doctor César, por ejemplo, pacientes de cirugía bariátrica que tenemos que tienen una pérdida de peso de 30, 40 kilos, pues ¿qué pasa? Evolucionan de una manera muy fácil a sarcopenia, porque no pensamos dentro del plan de cuidado nutricional en hacer una adecuación de proteína, por ejemplo. Nos parece que es más fácil hacer reducción de calorías, hacer reducción de carbohidratos, hacer reducción de grasa. ¿Y la proteína quién la ve? ¿Sí? ¿Y el ejercicio quién lo ve? Entonces, aquí sí no quiero dejar pasar este punto, y es que siempre que estemos frente a una persona con obesidad, que tengamos que hacerle un plan de cuidado nutricional, siempre tenemos que pensar en que esa persona no debe perder masa muscular por ningún motivo, y que dentro de nuestra adecuación de macronutrientes y de micronutrientes tiene que estar presente la vitamina D, el calcio y la proteína para evitar que esa persona pierda masa muscular. Ya, quedo tranquila con eso, cierro y te respondo la siguiente pregunta. Y es que, claro, estamos en un momento en el cual, pues, digamos que es una época en la cual vienen reuniones con la familia, con amigos que no nos veíamos en todo el año, que quizás trae también un poco más de consumos a nivel de, pues, calorías, alimentos que no comemos comunes durante todo el año.
Yo te lo voy a decir de una manera muy personal, esto no es generalizado, no quiero decir que todos los nutriólogos piensen igual que yo, y si hay algún nutriólogo, pues claramente tiene el poder de decir lo que piensa, pero yo realmente soy un poco flexible con respecto a esto. Yo creo que esa es una época en la cual no podemos vivir con restricciones absolutas, es una época en la cual también tenemos que vivir el momento de la alegría, del regocijo, pero todo también dentro de una precaución. Si usted es una persona con diabetes, yo no puedo decirle a usted, no, pues como estamos en diciembre, beba todo el alcohol que quiera, ¿sí? O tómese todo el refresco que quiera. No. Tenemos también que ser dentro de estas, digamos, posibilidades de poder relajarnos un poco, también tenemos que considerar que tenemos quizás una enfermedad de base que tenemos que cuidar, que tenemos un plan de cuidado que tenemos que cuidar, pero sí también vivirlo de una manera un poco más flexible y quizás también pensar en que, bueno, ok, hoy estuve en mi país, por ejemplo, hacemos novenas de Navidad, que para ustedes son como las posadas, y en las novenas siempre tendemos a comer pues productos que son muy ricos, pero también son muy calóricos. Entonces, bueno, quizás hacer un poco más de ejercicio, quizás en el plan en el siguiente día hacer una restricción calórica un poco más si el día anterior comimos algo que pues digamos tuvo un impacto calórico importante, pero yo realmente sí soy flexible en estos días dentro de lo que se puede, o sea, dentro de lo que se puede. A mí me parece muy importante esta mirada de no sentir que estoy así como en un aislamiento, que está todo el mundo en una cuestión social y yo ahí aislada que no puedo comer. O sea, me parece muy importante que estemos integrando a la persona, a su familia. Sin embargo, recordemos que las familias no son todo como miel sobre hojuelas, ¿no? Las familias tienen emociones, las emociones, la ansiedad engorda, ¿no? Porque la ansiedad jala como mucha energía para que yo ataque. Si nosotros nos vamos a la cuestión de las emociones, vemos que la emoción de la ira contenida, del enojo, bueno, pues mi cuerpo está dispuesto a salir y atacar al otro, pero como estoy en familia y tengo que sonreír, eso genera también como un problema. Entonces, yo lo que haría sería decirle a la persona que haga una sustitución, un poco lo que decía la doctora Yolanda Quintero, y entonces haría como la ingesta de cosas que le permitan como sacar toda esa rabia, ¿no? Entonces, a mí me gusta recomendar, no en cuestiones nutricionales, sino en cuestiones de manejo la rabia, una de las zonas donde más se nos queda la rabia. Hay 7 zonas donde se nos puede quedar la rabia, pero una de las principales es la mandíbula. Entonces, si yo pongo a masticar jícama, y entonces ya va a estar como más tranquilo y eso le puede servir también para sustituir los alimentos si ya se masticó toda una jícama que tiene muy bajo índice glucémico, le puede ayudar al manejo de sus emociones en estas sesiones familiares y lo hace también estar integrado, está allí y ya no tiene tanto espacio para salirse de su régimen, de su equilibrio y puede además enfrentar la situación emocional desde una posición con mayor tranquilidad. Y bueno, si antes de ir a la reunión se hace una meditación, se revisa qué emociones están ahí, realmente sí vale la pena incluso estar en la reunión, todo eso. La idea sería que las fiestas no sean un motivo para que entre en una crisis que lo haga a su vez entrar en estas cosas que le llaman atracones, o sea, que se salga de su control emocional. Yo para complementar, quiero poner en la mesa también que en México sí ha habido grandes esfuerzos por generar políticas en salud pública más saludables, ¿no? O sea, decimos, es una época de permitirnos, sí, cierto, ¿no? Diferentes alimentos, la convivencia, ¿no? Todo este contexto familiar, cultural es muy importante, pero creo que también los nutriólogos, yo siempre soy muy respetuoso, ¿no? Son los que nos tienen que educar y generar a lo mejor las propuestas de salud pública para que encontremos como consumidores las mejores opciones, ¿no? Reconocer al Instituto Nacional de Salud Pública
donde se ha generado el famoso sello frontal, ¿no? La advertencia de qué tipo de alimentos procesados o ultraprocesados pues son los que realmente uno hay que poner el ojo y decir, ok, sí, yo quiero festejar, pero no es lo mismo preparar un jugo de naranja hecho a mano o comprarlo ya ultraprocesado, ¿no? O incluso los nutriólogos más exigentes dirían, las frutas no se beben, no hagas jugo de naranja o toma raciones muy, muy particulares. Creo que, al menos como consumidor, como población en general, yo sí creo que le tenemos que apostar a que los equipos y los expertos en ciertas áreas generen estas asesorías y promuevan, ¿no?, acciones como se están en México de la advertencia frontal a los alimentos, ¿no? Creo que ese es un pequeño camino de permitirnos, sí, pero también, bueno, pues que existan, ¿no?, estos productos que son, pues, los más saludables desde cierto punto de vista. Y bueno, pasamos a los saludos. Ya es hora del recreo. Saludos aquí desde la Ciudad de México, Xochimilco, Toluca, Estado de México, Morelos, Guerrero, Morelia, Pachuca, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, en Santa Catarina, Zacatecas, Tijuana, nuestro querido René Vaso, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y más allá de nuestras fronteras, que también desde Guatemala, El Salvador, Guajaramanga, Perú, Bolivia, Estados Unidos y también nos están viendo ahorita en Sevilla, España. Muchas gracias. Y continuando con todo esto, doctora Anita, por aquí tenemos una pregunta para usted, pero creo que, ¿qué tan cierto? Porque luego vemos hay alguna literatura de que hay personas que, bueno, están gorditas, sí, están llenitas, pero que luego comen mucho o comen más, porque están tragando sus emociones. Ese es un mito, bueno, que están tragando emociones. Lo cierto es que tenemos un desajuste y claro, necesitamos amor y pues qué mejor amor que un pancito, o sea, pero además esto lo hacemos todos de repente sentimos que, ay, pues esta era la sopa que preparaba mi mamá, y nos vamos allegando emociones agradables a través de los alimentos, pero esto es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando esto se descontrola y entonces empiezo yo a comer así, pero ya sin emoción, sin placer? O sea, porque los atracones son muy desorganizados, ya no tienen ese placer, sino son así como compulsivos, o sea, ya son conductas de meter, ya sin pensar, sin sentir, y son finalmente lo que yo comentaba hace un rato, es una crisis. Entonces, lo que se recomienda es regresar. El ejercicio es muy recomendable porque en el ejercicio yo saco toda esta emoción que traigo atorada. Generalmente se me ponen tensos los brazos, los hombros. Esta zona es de las que también se tensa mucho. La rabia se queda en esta parte. Inclusive, o sea, hay 6 partes del cuerpo donde se nos queda la emoción. Y al hacer yo ejercicio, pues me canso. Dicen incluso que no hay crisis que aguante 1 hora de salir a correr. A lo mejor ya no todos podemos salir a correr, pero caminar, caminar, caminar y meter oxígeno. Otra de los ejercicios que es muy bueno para regular estas crisis es la natación. Es estar abajo del agua, salgo a respirar, entra, y es esa respiración al mismo tiempo que estoy moviendo alternadamente brazos y piernas. Es un ejercicio muy bueno, el básquetbol o simplemente lo que pueda yo hacer, ¿no? Cada persona en sus condiciones podrá hacer algún tipo de ejercicio o centrarse simplemente en la respiración. Y la idea es detener desde la respiración, desde la conciencia, esa crisis en la que está el sujeto metido y decir, pues sí, tengo 10, 20, 30 kilos de más. Soy. ¿Qué hay atrás de esto que yo he ido haciendo? Generalmente, no siempre, esa emoción no es de ellos. Hay una emoción que viene de algún ancestro que también, entonces,
que también estuvo en ese problema de exceso de peso, o al revés, que estuvo en una hambruna. Entonces, hay veces que hago contacto a través de las distintas terapias con estas emociones, las suelto y digo, bueno, pues sí, este soy, y trato de vivir lo que estoy viviendo desde este estado de esto soy, me acepto, y a partir de ahora, cada vez que pruebe un alimento, lo voy a saborear, lo voy a hacer lentamente, lo más lentamente que mi vida cotidiana me lo permita. Y entonces, esta cuestión que va a ser como una terapia de que regreso como a la tranquilidad, es a la vez una especie de remedio contra este atracón que es así como una cuestión de una crisis finalmente, como decía yo antes. No sé si respondí a la pregunta. Sí, y otra cosa que dice muy cierto, de si nos vamos a la parte ancestral, transgeneracional, eh, que viven en una hambruna, que viven hasta a veces hasta el siglo pasado, en épocas, en estas épocas de que les faltaban de comer, que a veces ni para tortillas, que hacían las tortillas con salvados, cuando lo comentan los abuelos. Entonces se crean el concepto de que estás gordito, estás saludable, y luego hasta oigo en la calle, o sea, ¿qué te apura? Estás lleno de vida porque estás gordito, cuando no es así. Y no les puedo decir, oye, es que estás pasado de peso, no 20, a veces hasta más de 20 kilos, y estás haciendo un daño a tu salud, y no les puedes decir nada porque la persona se ofende. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues yo no le diría ni a la persona que está pasada de peso, porque es como si le digo a alguien, oye, este es tu error. Y de por sí que las personas los tratan de ocultar. De hecho, los atracones ha sido una de las, estas trastornos de conducta alimentaria descubiertos al final, porque el que es atracones, después a lo mejor se enferma del estómago y no se nota que tiene una alteración, porque no es el bulímico que está flaco o el anoréxico, sino es alguien que está pues un poquito llenito, pero ya, y entonces lo trata de ocultar, y si tú se lo recalcas, no es como muy amable. Yo creo que cada quien tiene que decidir si toma o no toma acciones. Desde afuera nosotros pudiéramos querer normar a todo mundo y que todo mundo esté como en la mejor salud, el mejor peso, que tenga tranquilas sus emociones, que tenga su vida familiar en armonía. Pero ¿quiénes somos nosotros para decidir por otro? Bueno, eso yo pienso. Claro que tenemos normas, lo ideal es que estos gobiernos tengan estas, no sé, a mí me pareció muy buena idea la de las etiquetas en los alimentos, pero ya se ha degenerado, ya nada más dice 3 sellos y dicen, no, pues sellos, pero ¿de qué? ¿Qué contiene este alimento que ya tiene 3 sellos, 2 sellos, un sello? Este, pues la idea sería esa, que cada uno decidamos. Estamos en esta vida, tenemos este maravilloso cuerpo, porque el cuerpo realmente, el metabolismo es de las cosas más maravillosas. Se va a sanar solo si yo le pongo atención, si yo me escucho, si yo me doy tiempo de ir respirando estas emociones, irlas comprendiendo. Si requiero apoyo, voy con un especialista. Y asumo que el proceso no es de un ratito, que es lento, que es doloroso en muchas ocasiones, y pues no tengo por qué estarle yo recordando a otro que tiene ahí un problema. Eso me parecería como de respeto, siento yo. Ok, Yo ah, les quiero comentar algunas cosas. O sea, esa es un área muy sensitiva en muchos aspectos, definitivamente. Y desafortunadamente han creado una serie de conglomeraciones alrededor de la misma. Uno de los aspectos muy interesantes que ha surgido con el problema de la obesidad es que incluso hay grupos que dicen que tenemos que pedirle permiso al paciente para hablar acerca de su peso. O sea, no, tú no puedes, no porque el paciente lo veas obeso, sabe que, señor, usted tiene un problema de obesidad, tenemos que hablar algo al respecto. Técnicamente te dicen que le tienes que pedir permiso. Yo en lo personal no comparto esa ideología, o sea, respeto mucho lo que otros grupos digan, pero creo que parte de la formación de nosotros es hacer medicina preventiva en estos pacientes. Ahora,
Al hablar de medicina preventiva es básicamente si vemos que nuestro paciente ha tenido un incremento, es alguien que nosotros conocemos, se ha ido incrementando de peso progresivamente, nuestra obligación realmente ética y moral, es decir, le sabes qué amigo, o sabes qué señora, o sabes, etcétera, estás aumentando de peso y tenemos que ver por qué razón está sucediendo esto, pero digo, técnicamente se le tiene que pedir permiso. El otro detalle muy interesante que debemos de entender es que nosotros hemos ido en contra de la naturaleza del organismo, porque prácticamente el cuerpo humano nunca fue diseñado para perder de peso. Y es tan perfecto que cuando hablan, por ejemplo, de estas situaciones metabólicas, cuando nosotros empezamos a tratar a un paciente para que pierda peso, técnicamente el sistema endocrino, las hormonas, en 2 semanas, básicamente se adaptan a esta pérdida de peso. ¿Y sabes qué? No me vas a ganar, y el paciente no pierde peso. Por eso es uno de los retos más importantes y sobre todo una de las frustraciones más importantes, porque si ustedes escuchan, muchos de los medicamentos que se prescriben te dicen si en 3 meses no ves ninguna mejoría o el paciente no baja más del 5%, pues tienes que cambiar otro medicamento. Momento. El detalle es que hay que tener realmente una valoración como tal del paciente. Yo lo que habitualmente le digo a los profesionales, le digo, mira, si tú tienes un paciente que ha ido subiendo de peso progresivamente, le prescribes un medicamento, pero en los últimos 3, y lo vuelves a ver en 3 meses y ves que el paciente no ha aumentado de peso, técnicamente, perdón, el paciente no ha perdido de peso, técnicamente le tendrías que retirar ese medicamento. Pero si te das cuenta que el paciente no ha aumentado de peso, de alguna forma ese medicamento probablemente está haciendo su trabajo y le tienes que dar tiempo para que siga trabajando y el paciente pueda empezar a perder peso. Desafortunadamente, como les digo, muchos de esos aspectos, estas situaciones. Ahora, algo que también me gustaría comentar es algo interesante en cuestión de la situación, sobre todo de la terapia, en este caso de tipo cognitiva. Existe una discrepancia muy importante entre los mismos grupos que se dedican a hacer esto, donde dicen que la terapia puede tener una intervención positiva o en su defecto puede tener o realmente no tiene ningún efecto. Entonces, eso ha causado controversia en algunos grupos multidisciplinarios donde prácticamente consideran muchas veces que el paciente pues no tiene de tener un manejo de terapia conductual basado en estos estudios. El otro problema es que la accesibilidad realmente por muchos grupos de poder referir, digamos, en este caso a un paciente, en ese caso a una persona que haga este tipo de terapias conductuales o del comportamiento es muy limitado. Básicamente, cuando ustedes hablan de manejo multidisciplinario a nivel mundial, se refiere a dos individuos, el médico y la nutrióloga. Porque realmente si ustedes quieren tener, hay grupos que sí tienen unas clínicas bien acondicionadas donde tienen, en este caso, al activista físico, tienen al psicólogo, al psiquiatra de apoyo, tienen a la nutricionista, tienen al médico, o sea, tienen todo este grupo de individuos que realmente conforman este grupo. Pero realmente cuando somos desde el punto de vista prácticos, si nosotros queremos tener un manejo, si no es multidisciplinario, bidisciplinario, los dos individuos de alguna manera que deben de estar enfocados en este aspecto debe ser tanto el nutricionista como un médico que realmente tenga capacidad de manejar este tipo de pacientes. Porque tristemente, aunque quisiéramos la limitación que tenemos a mandar a pacientes para terapia conductual, el detalle es que hay muchos terapistas que realmente no conocen esta área, porque es un área de especialización. No es lo mismo manejar algunos otros tipos de padecimientos conductuales de alguna otra área a prácticamente enfocarse a lo que es la situación del manejo del sobrepeso, la obesidad en un paciente, desde el tipo conductual que realmente requiere una capacitación, sobre todo conocimiento de la enfermedad como tal, porque muchas de las causas probablemente no pudieran tener un fondo como tal. Y recuerden que en estos momentos ya hay grupos que consideran la adicción a la comida. O sea, realmente ya hay grupos que hablan de eso, básicamente enfocándose un poquito más a lo que ha mencionado la doctora Ana, ya realmente el individuo, y hay individuos que incluso dicen que tienen más placer de comer que hacer cualquier otro tipo de actividades, lo que habla realmente de una adicción al comer en muchos de los aspectos que hace tiempo no se veía en esas causas, ¿ok? Yo nada más quisiera aclarar, el doctor tiene razón, no estoy diciendo que haya que, como escribí ahí en los datos, que ay, se me fue, perdón,
que haya que pedirle permiso a la persona para hablarle de su peso. O sea, si somos los especialistas con los que va, pues le tenemos que hablar del peso. Lo que yo había entendido cuando dijo la química Ángeles es que de repente yo le diga, o sea, él va a otra cosa y le digo, oye, es que tienes exceso de peso, sí me parece así fuerte. Si ya está yendo al médico, pues el médico tiene que hacer un diagnóstico global y dice, yo veo que usted tiene un poco de exceso de peso, quiere que revisemos, mando a hacer estudios, supongo, eso haría un médico. Si yo desde la terapia veo que tiene exceso de peso, yo lo que hago es que pregunto, hay todo esto, ¿qué quieres trabajar? Pero ahí es porque yo sí parto de que la terapia no tiene la obligación de trabajar todo, pero obvio que tomo en cuenta el peso. Aunque no se lo esté diciendo, me estoy dando cuenta que está compensando las emociones con ingesta alimentaria. Y entonces trabajo las emociones para que poco a poco, digamos, por un lado colateral, voy llegando a quitar eso que viene siendo como el efecto de uno de los síntomas. Eso es todo, perdón. Sabes que probablemente, déjeme aclarar esto, o sea, en referencia a lo que mencionaba, doctora Ana, a lo que me refiero no precisamente es que las personas que se dedican a manejar terapia conductual en relación de pedirle permiso al peso, no, eso es una connotación general que en los profesionales, que los grupos que se dedican a estudiar obesidad, me refiero no terapistas, sino en general, digamos, la asociación, la asociación, la, la- el grupo de la World Obesity Federation, ellos dicen que parte del manejo en general que refieren para todos los profesionales de la salud es que les tenemos que pedir, ellos dicen que lo ideal es pedirle permiso al paciente para hablar cuando hablamos de peso. Si el paciente referido ya, en el caso a una terapista conductual, como el caso probablemente de usted, sí, ustedes definitivamente no tienen que decirle nada. Sabes que ya estás aquí conmigo porque queremos hablar acerca del problema que te refirió tu médico. Eso es una connotación general que ahorita se maneja, no precisamente específicamente para lo que es la terapia conductual, sino es algo que para todos los profesionales de la salud que manejan obesidad, la World Obesity Federation y algunos otros grupos dicen que debemos ahora de pedirle permiso al paciente. Ya cuando el paciente referido a una nutricionista por obesidad o es referido en el caso a la terapista, pues definitivamente ahí sí no hay que preguntarle nada. Ahí sí ya hay que entrar de lleno y básicamente abordar el problema. Solamente para aclarar esa connotación y que quedemos claros en ese punto. No es precisamente con terapia conductual, sino es un concepto general que ellos refieren como tal, que como yo lo mencioné, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero es algo que ha creado realmente se ha creado en relación, sobre todo por el respeto y algunos otros aspectos de tipo más que nada en relación con respetar las creencias, los pensamientos de las personas. ¿Ok? Y otra cosa importante evaluar, lo que mencionaba hace un rato, doctor César, la genética, porque dicen, "Oh, pues veo a cierta edad delgado, muy buen cuerpo, tanto los chicos como las chicas, pero vemos pasan algunas edades y empiezan a entrar en esa edad de productiva campo laboral, cambia la constitución porque cambian los alimentos, pero vemos la constitución tanto o de papá, de mamá, de otros que ya están, dicen vulgarmente, pues el que nace barrigón, que lo fajen de chiquito, ¿no? Sí, pero es que yo estaba delgado en o por ejemplo antes de la pandemia, pero vemos las fotos de los papás y las mamás, y los papás son llenitos, no gorditos, son llenitos, dicen, me recuerdo la película la leyenda de la Nahuala, dice, es que no soy gordito, soy de huesos anchos. Hay ¿cómo podemos trabajar con ese tipo de pacientes y sobre todo con como decía la doctora Anita, la aceptación? O sea, ya tu genética viene así, quieres bajar, pero no te dejan porque pues ya tu genética viene así. Ah, yo puedo comentar algo, o sea, realmente independientemente que el problema fuera genético, no significa que el paciente va a ser obeso toda la vida, ¿me entiendes? O sea, hay algunos mecanismos para poder manejar esto. Una de las enfermedades que se considera de tipo genética es el síndrome de Prader-Willis, que básicamente es una obesidad a partir de las edades muy tempranas, e incluso
manejando estos pacientes adecuadamente se puede lograr a tener una pérdida de peso, importante. Probablemente no los vas a llevar a un peso completamente normal o a un índice de masa corporal de menos de 20, pero definitivamente sí hay mecanismos para poder manejar esto. Ahora, realmente, en la vida, nosotros le echamos la culpa a la genética, a la epigenética, las problemas inmunes, y ahora le digo a la gente que hay dos conceptos que debemos de involucrar. Es la disbiosis la disbiosis de la microbiota intestinal, y el otro aspecto que debemos de involucrar también es la disfunción endotelial, ya como partes. Ya eso de que cuando decían, oye, ¿por qué pasa esta enfermedad? Nuestra respuesta clásica era, oh, ¿sabes que es un problema genético, es un problema inmune? No, ahora ya le tienen que agregar epigenética, disbiosis intestinal y también disfunción endotelial. Ya con esa forma ya cubren todos los aspectos de cuál pudiera ser la causa de la enfermedad. Pero definitivamente, o sea, sí pudiera haber, hay algunos trastornos de tipo endocrino mucho más severos que sí pueden ocasionar una obesidad de tipo mórbida, pero realmente esto es la excepción. Habitualmente, la mayoría de los pacientes que tienen un incremento de peso tiene que ver más con otro tipo de factores, múltiples factores. Ya te comentaba yo en un principio, ¿no? El grupo de nosotros identificó más de 21 causas que están documentadas. No que nosotros las descubrimos, sino causas que están documentadas en la literatura, donde otros grupos. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el concepto, yo le digo a la gente y les da risa, oiga, doctor, hasta el aire que respiro me engorda, ¿correcto? Así dicen los pacientes. Pues aunque no lo crean ustedes y se rían, porque todos están riendo. Realmente es cierto. Hay pacientes que de alguna forma pudieran tener algún componente de tipo genético, que un grupo demostró que estos pacientes, al tener un exceso, una disminución de CO2 por una disminución de oxígeno o por un incremento de oxígeno, estimulaban un gen, y este gen producía que las células adiposas crecieran más. Entonces, técnicamente esa gente que llega y les dice, doctor, hasta el aire que respiro me engorda, pudiera ser alguno de estos pacientes, ¿no? Porque realmente así se ve. O sea, hay situaciones que a veces nos reímos, pero realmente pudieran tener alguna connotación de tipo científico. No está demostrado completamente, pero hay grupos que han de alguna forma evidenciado esto. ¿Ok? Es como ahora lo vemos con los diferentes edulcorantes, ¿no? Donde hay grupos muy fuertes que dicen que si tomas ese tipo de edulcorante vas a tener obesidad, síndrome metabólico, etcétera. Pero hay otros grupos muy fuertes que dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros no lo hemos visto y hemos estudiado lo mismo. Por eso, a raíz de eso, ¿cuántos de ustedes escucharon hace más de 30 años que la sacarina producía cáncer en las ratas, y a raíz de eso ya no lo utilizaban? Después de eso sacaron un comunicado casi 10 años después diciendo que realmente esto no era cierto. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de connotaciones, ¿no? Porque realmente, y desafortunadamente, recuerden, este tipo de desayuno, si lo queremos ver, o este tipo de comunicación con los profesionales es muy importante, porque desafortunadamente tenemos colegas que estudiaron hace mucho tiempo, no se han capacitado, no han de alguna forma tenido educación continua, pero este tipo de eventos realmente les pueden ayudar mucho para actualizar muchos de los conceptos, o en un momento dado de los mitos que, por ejemplo, habla la doctora, porque en esta enfermedad yo tengo una plática donde hablo de más de 30 mitos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, para que se den cuenta realmente de la implicación o de la importancia de esta enfermedad, o de las cosas que se conocen o se desconocen al respecto. Yo solamente quiero ahí puntualizar algo, César, con ¿Sí? esta cuestión de la actualización, y creo que es cierto en la parte de la genética y en muchas otras variables, ¿no? Tú comentas estos más de 21 factores asociados al riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Con la genética. ¿En dónde está el doctor? ¿Le colgaron el teléfono o pasó algo? Se fue. Bueno, Yo en lo que quisiera regrese, que les mientras puedo, vuelve, déjame decir algo rapidísimo antes de que se me olvide. Incluso, no sé cuántos ustedes han escuchado, se habla que incluso la obesidad puede ser producida por un virus, para que tengan una idea de cómo han tratado de ver los diferentes aspectos relacionados con esta enfermedad. Hay un virus que se llama Infecto-Obesity virus, que es un virus que es OVID-36, que descubrieron en los osos, que dicen que también en los osos que hacen invernación, que también en algunos seres humanos puede estar presente, que de alguna forma estimula la acumulación de tejido adiposo, como lo que sucede durante la invernación. Perdón, Yolanda, es que no quería que se me olvidara eso. no, doctor, muchas gracias. No, también yo no quiero dejar de ver un escenario
Allá volvió Eric. Sí, pero ahorita que nos espere, porque Bueno, bueno, miren, no quiero dejar de un escenario muy importante. Y es que cuando hablamos de la genética de la obesidad, normalmente, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando llega un paciente pediátrico a las consultas? Normalmente los niños, una de las grandes, digamos, razones por las cuales son remitidos a la consulta de nutrición es pues por sobrepeso o obesidad. Entonces llega el niño, obviamente con su constitución, como ustedes lo dicen, llenita, ¿cierto? Y viene con su mamá o viene con su papá que tienen más o menos un fenotipo muy similar. Cuando uno empieza a cuestionar la historia alimentaria de este niño, entonces son niños que no comen frutas, que no comen verduras, que tienen un exceso de calorías, que uno dice, ¿de dónde viene eso? ¿Realmente es genética o qué pasa? Entonces muchas veces yo cuestionaba también al papá o a la mamá, decía, bueno, cuénteme usted cómo ha venido, cuáles han sido sus hábitos desde niño. ¿Sí? Entonces, vienen, es más o menos la genética de los hábitos alimentarios, y es que vienen, eso también digamos, se transmite, ¿no? Venimos de familias que tienen muchas veces esos hábitos alimentarios muy inadecuados, con un exceso de calorías, con unos desórdenes tremendos en cuanto a las porciones, y pues obviamente no podemos esperar nada menos sino que el niño sea, que traiga esa misma tradición. Entonces, hay que trabajar es muchas veces en esos hábitos alimentarios que tiene la familia antes de trabajar en lo propio que es en el niño. O sea, cómo viene la mamá, cómo viene el papá y cómo vienen esos hábitos, esas costumbres alimentarias. Una disculpa, Eric, te se escuchamos. me acabó sí, se me acabó la pila de otro aparato que tenía. Pero sí, exactamente. Creo que ahí cuando hablamos de la genética, bien lo comentaba César, hay que entender que incluso se subclasifica, ¿no? Y entonces, válgame Dios, si de por sí hay 21 factores de riesgo asociados a la obesidad y luego uno de ellos, que es la genética, se subclasifica, pues, no entiendo, ¿no? Pero sí es muy simple, ¿no? Hay aquella obesidad que es genéticamente mendeliana, que sí pasa de generación en generación, y si el niño desarrolla obesidad rápidamente, entonces ahí tendremos que apostar a los pediatras que hagan un diagnóstico temprano y oportuno a ese problema de salud pública que tenemos en muchos países como en México, que es más una obesidad multifactorial, donde sí los genes juegan un factor, ¿no? Porque tienen algunas variantes, ahí tenemos que hablar de término específico de SNP, ¿no? O polimorfismos, que con un medio de ambiente en particular, bueno, pues se potencializa, ¿no? Bien hablaba César del estudio emblemático de nativos de México que van y viven en Estados Unidos, ¿no? Sus factores de riesgo genéticos, pues sus polimorfismos en ese ambiente en particular, pues es lo que lo detona. Pero pues cada vez más entendemos que la información genética puede ser una de las llaves para entender mejor, ¿no? ¿Por qué desarrollo obesidad? Yo creo que en la parte de las variantes genéticas, cada vez las comprendemos mejor, pero también nos damos cuenta que tal vez tienen un pequeño impacto, ¿no? Porque la obesidad mendeliana hereditaria en familias es muy rara, ¿no? Entonces, las entendemos mejor y nos damos cuenta que tienen un poco impacto, pero el medio ambiente influye sobre tu ADN, ¿no? Y creo que entonces ahí viene un término que en nutrición se llama nutrigenómica. O sea, eres lo que comes, así como decía César, ¿no? Respiro y entonces me hago obeso, pues sí, el tipo de alimento con un nutriente que tengas, ¿no? Va a hacer que tu material genético responda o no responda. Y hay ejemplos muy burdos y muy simples, como el simple hecho de el alcohol, ¿no? Tú consumes más alcohol y fabricas más el gen del alcohol deshidrogenasa, y ese es un claro ejemplo de nutrigenómica. Entonces, ¿qué pasaría si yo consumo más un tipo de alimento, ¿no? Que tal vez sea que me haga propenso a que mi material genético responda expresando algunos genes o proteínas que desarrollan un mecanismo, ¿no? De almacenamiento de tejido adiposo. Entonces, creo que sí, de una de esas variables que es la genética, hay un mundo por descubrir. Y cuando César menciona esta parte de las bacterias, ¿no? Y la simbiosis o la disbiosis, pues las mismas bacterias tienen su propio ADN, ¿no? Y su propio genoma. Entonces, en las enfermedades cada vez vemos más solo las puntas de los aires, ¿no? Y lo que hay al fondo aún no lo comprendemos bien y necesitamos colaborar. Eric, tú sí, acabas de mencionar algo súper importante, perdón, doctor, y es no, no, el tema del adelante. medio. Gracias, doctor. El tema del medio ambiente, que hoy día lo denominamos como ese entorno obesogénico, ¿no? Que es básicamente como esa suma de esas influencias que básicamente le da la oportunidad a la persona que tenga unas condiciones para poder
tener como ese fomento de esas situaciones que pueden causar obesidad. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos una disponibilidad y un consumo de comida rápida supremamente fácil, ultraprocesados, bebidas azucaradas, esa exposición tan alta que me preocupa también un montón siempre y esa exposición a la publicidad, ¿cierto? A esos tipos de alimentos tenemos un internet que básicamente todo el tiempo nos está bombardeando con este tipo de cosas y la manera también como estamos transmitiendo la comunicación con respecto a este tipo de productos. Entonces, si vemos, estamos cada día fomentando menos situaciones, por ejemplo, como el ejercicio, digamos, entornos saludables, a un entorno obesogénico que claramente ha contribuido a que todo esto, pues, se fomente mucho más. Eso es muy importante. Ok. Sí, doctor. No sé si iba a Y decir algo. otra No, ya, no estoy bien. Otra pregunta para Anita. Bueno, aunado a los planes nutricionales que maneja tanto la nutricionista Yolanda como el doctor, para Anita, ¿hay que también hacer algún plan para ese cuidado con ayuda de un profesional de la salud, un psicólogo, psicoterapeuta, para cuidar, o qué actividades podemos hacer para cuidar esas emociones y no darnos esos atracones? Yo recomiendo en casos en que es que cada persona es distinta, ¿no? Entonces, hay personas que sí requieren un apoyo porque solitas no pueden, digamos, autorregularse. Entonces, sí, sugiero que en caso de que no puedan autorregularse por sí mismas, si tengan algún apoyo, recomiendo ser lo menos, o sea, si ya de por sí traen una emoción así como muy dura, si van a hacer la dieta que sea lo más suave, más bien como decía la doctora, se me fue ahorita el nombre, Quintero, que sea simplemente como, bueno, ¿qué alimentos me van a caer bien a mí? Yo además de ser terapeuta también hago biomagnetismo y lo que hago es que pongo los alimentos en la persona y cuando el alimento le cae mal, el cuerpo se jala. Esto es otro tema de otra cosa que no quisiera ahondar, pero bueno, hay toda una línea sobre lo que le llaman kinestesia. Pero bueno, la idea sería, ¿qué va a hacer cada persona? Revisar sus sensaciones, a ver qué estoy sintiendo, no revisar eventos, en tal evento, no, a ver, en este momento, ¿qué estoy sintiendo? Esto que este cuerpo, que realmente yo no soy el cuerpo, pero entonces, ¿qué está sintiendo este cuerpo? Me puedo ir tocando las manos. Hay diferentes terapias. Por ejemplo, Fina Sanz recomienda ir con un dedito tocando primero puras manos, el contorno, las rayitas, así como hacer una especie como de meditación de regreso al cuerpo, de regreso a mí. Después ir incrementando brazos, cara, las cejas, el cabello. O sea, es como irme empezando a tocar. Esto que parece muy sencillo no es sencillo. Personas que fueron muy maltratadas en la infancia, en el momento en que se tocan, entran en crisis. Es muy importante que hagan este proceso en compañía de alguien que vaya como regulando, un poco hablarnos al inconsciente, ¿no? Irnos mandando estos mensajes que decían yo me amo y me acepto profunda y completamente, darme permiso de descargar. Si tengo ganas de llorar, pues lloro. Si tengo ganas de reír, la risa es maravillosa porque también descarga el caminar, el correr, el respirar cerca de los árboles es muy bueno. Si otra persona de mi familia, porque no es lo mismo ancestral que transgeneracional. Transgeneracional es que dentro de mis generaciones, alguien conecta conmigo por nombre, por fecha de nacimiento y esa persona yo estoy reviviendo. Si ustedes revisan, hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que va a hablar del transgeneracional y entonces cómo yo recupero esos dolores que no son míos y me toca volverlos a trabajar. Entonces hago consciente que no es mío, pero
libero, suelto, incluso puedo darme el permiso de, pues no, aunque si no es mío, no lo quiero trabajar con trabajos, puedo con lo mío, por favor, esto no lo puedo trabajar, y eso se hace también en terapia. Se ha demostrado que las personas que tuvieron un ancestro en una guerra tienen mucha ansiedad y tienen probabilidades de tener algún proceso de trastorno de conducta, de alimentación, pero puedo usar también música. Se recomienda usar música de 432 Hz, no de 430, sino de 432, porque nos hace sentirnos mejor. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con las Hertz y el aura. Hago muchas respiraciones, hay muchos tipos de respiraciones. Está muy de moda ahorita la de Wim Hof, que es esta respiración muy fuerte y luego se recomienda meterse en agua fría, pero si no quieren, la pura respiración segrega dimetiltriptamina que relaja, o sea, nuestro propio cuerpo produce algunos tipos de sustancias, no requerimos estarnos dopando con cosas extrañas. De hecho, yo recomiendo a los chicos que no se introduzcan ni marihuana ni nada, sino que produzcan sus propios relajantes a través de la respiración. Y lo que yo les decía al inicio, yo le pido a la persona que ingiera jícama, porque la jícama relaja la mandíbula, pero si no quiere ingerir jícama, la idea es aflojar toda esta parte. Hay ejercicios para aflojar esta parte, soltar los nervios pegando en la cama con los pies y los brazos, y se hacen vocalizaciones. Hay una serie de procesos, esos son ejemplos nada más de algunas cosas que nos ayudan a soltar todas estas emociones que traiga yo cargando en el cuerpo finalmente, sean o no sean míos, finalmente a mí me tocó trabajarlos. Espero haya respondido a su pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los criterios a considerar en la evaluación nutricional de una persona que vive con obesidad? Bueno, mira, esto hace parte de algo que personalmente hago con todos mis pacientes, y no solamente en el manejo de la persona que vive con obesidad, sino en todas las patologías, que es el proceso de cuidado nutricional. Ese proceso de cuidado nutricional es la mejor manera de hacer las cosas, ¿sí? Es cuando usted está frente a un paciente, establece unos objetivos terapéuticos con ese paciente y va a poder cumplir esos objetivos a través de varios pasos. Entonces, el primer paso del proceso de cuidado nutricional es precisamente la evaluación nutricional. Es esa posibilidad en que usted reúne todos los datos que son importantes para ese paciente, ¿sí? Empezando por una buena historia clínica, porque de ahí nos basamos. Si no tenemos una buena historia clínica de base, pues realmente la historia nutricional no va a estar bien desarrollada. Entonces, una historia clínica y poder, digamos, reunir todos esos datos que son importantes desde el punto de vista bioquímico, ¿cierto? Los exámenes de laboratorio, todos los paraclínicos que tengan que ver con la patología que estoy manejando, en este caso obesidad, por ejemplo, entonces todo lo que sería, por ejemplo, el perfil lipídico, glucémico, TSH, bueno, todo esto. Los datos bioquímicos, los datos antropométricos, donde aquí juega un papel muy importante, no el peso, sino básicamente poder, si podemos medir composición corporal, donde tenemos, por ejemplo, la posibilidad de medir el porcentaje de grasa, maravilloso, sino por lo menos hacer una buena evaluación de la circunferencia de la cintura. ¿Sí? Digamos que hoy día sabemos que la circunferencia de la cintura está muy relacionada con el riesgo cardiovascular. Entonces, poder tomar esos datos, composición corporal, la circunferencia de la cintura y esta parte de la historia nutricional como tal, donde la anamnesis alimentaria y la historia nutricional juegan un papel muy importante, porque ahí vamos a reunir todo lo que son los hábitos, las creencias, la cultura, las costumbres y todo aquello que nos hablaba la doctora Ana, que puede llegar a jugar un papel muy importante cuando estamos frente a ese paciente. Entonces, en esa evaluación nutricional, miren, ahí reunimos todos los datos, ahí hacemos una conjunción de todo lo que puede ser importante para el siguiente paso, que es dar un buen diagnóstico. Si uno no hace una buena evaluación nutricional, no va a dar un buen diagnóstico. Y si uno no va a dar un buen diagnóstico, no va a dar una buena intervención nutricional. Fíjense que muchas veces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, los pacientes son remitidos a la consulta con un diagnóstico de obesidad, ¿cierto? Perfecto, entonces uno, ¿qué pasa muchas veces con el médico? Por lo que sea, por el tiempo, por muchas situaciones,
el paciente pesa, el médico, perdón, pesa al paciente con su chamarra, con los 3 suéteres que trae, con los zapatos y en la báscula que está más desajustada, ¿cierto? Y ese es el peso del paciente, entonces no, pues el paciente pesó 100 kilos, entonces váyase donde la nutrióloga que le haga su plan de cuidado nutricional. Listo, llega el señor a la consulta o la señora con un diagnóstico de obesidad. ¿Yo qué hago? Lo despisto, ¿cierto? Entonces le quito su chamarra, le quito sus 3 suéteres, le quito sus zapatos y tengo un buen equipo de calibrado donde puedo medir composición corporal. ¿Y saben qué? Muchas veces me he encontrado con pacientes que no tienen obesidad. Son pacientes que tienen obesidad sarcopénica, ¿sí? Entonces, con un exceso de tejido graso y un exceso de tejido graso y una muy poca masa muscular, ¿no? Entonces, ahí, si uno no hace una buena evaluación de ese paciente, si uno no desviste a ese paciente, si uno no hace una buena toma de esas medidas antropométricas, pues obviamente va a tener un mal diagnóstico y ese mal diagnóstico me va a llevar a una mala intervención. Entonces, la evaluación nutricional es fundamental, no solamente en obesidad, sino en cualquier tipo de patología. Y algo bien importante, que ¿cuál sería el peso ideal? Si, por ejemplo, una persona mide, no sé, unos 65, unos 70, ¿cuál debería ser más o menos su peso? No existe. El peso ideal no existe. Existe un peso saludable, ¿sí? Y es el peso, por ejemplo, si usted toda la vida ha pesado 80 kilos y hoy está pesando 100, y con 80 kilos usted estaba en sobrepeso, pero era un peso con el cual usted no tenía riesgo cardiovascular, no tenía exceso de lípidos, no tenía una glucosa elevada, y ahora con los 100 kilos, pues si le sale todo elevado, pues obviamente que su peso saludable eran los 80 kilos. O sea, no hay que llevarlo. Había una, digamos, una creencia de que el peso tenía que ser igual a la estatura. Entonces, si usted pesaba 80 kilos, tenía que medir 1,80. Si usted pesaba, y las mujeres, entonces como 2 o 3 kilitos menos. Si medía 1,60, entonces tiene que pesar 57 kilos. Eso ya es un concepto que ya está revaluado, es un concepto que ya no se usa, que claro, teóricamente uno lo sigue encontrando en los libros, pero en la práctica clínica lo que uno tiene que hacer es llevar al paciente a un peso saludable y a una composición corporal saludable. Eso es lo que uno tiene que hacer. No sé si el doctor César me quiera añadir o bueno. Perdón, yo nada más ahí antes de que César, incluso el índice de masa corporal ya no se va a usar, César, ¿estás de acuerdo? Va a haber nuevas tendencias para el diagnóstico o la identificación de sobrepeso y obesidad. Sí, este es un área muy interesante, ¿no? Por muchos aspectos. O sea, cuando se refieren, por ejemplo, al índice de masa corporal, es algo que no se considera fidedigno en muchos de los casos de los pacientes, porque, por ejemplo, nada más por citar algo, hay pacientes que, por ejemplo, tienen una composición, una masa muscular bastante importante. Entonces, por supuesto, tú cuando pesas a ese paciente, pues, él tiene un peso, exactamente, tiene un, ¿cómo se llama? Ese de masa corporal de 30 y tantos, pero realmente el paciente, el porcentaje de grasa que tiene es del 10 o al 15%. O sea, técnicamente es un paciente que desde el punto de vista, tiene un peso, podemos decir, saludable, ¿no? Pero desafortunadamente, lo que se utiliza en este caso comúnmente en la clínica, que es el índice de masa corporal, pues le vas a poner una etiqueta de que tiene sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. Eso es algo que también probablemente no sé si no lo había mencionado Yolanda, pero sí creo que va a cambiar también la cuestión de la nomenclatura, porque actualmente ya otro de los aspectos, como lo que mencionaba en relación de pedirle permiso al paciente, los grupos que en un momento dado liderean esto, también dicen que ya no es recomendable, y ya van a también abolir los conceptos como de obesidad mórbida, obesidad severa, sino solamente van a ser considerados como obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3. La razón es lo mismo, porque dicen que los pacientes que le dices que tienen una obesidad severa o mórbida, pues prácticamente los estás etiquetando, y en cierta forma se considera un insulto al paciente. Entonces, realmente esa nomenclatura de mórbida, severa, etcétera, va a desaparecer. Sí, el detalle es que independientemente de que probablemente el índice de masa corporal en un futuro no va a ser utilizado tanto como ahora, pues obedece a muchos aspectos. Desafortunadamente es algo que no va a cambiar en mucho tiempo, se los puedo decir, porque no todos los profesionales de la salud tienen acceso a un Invario, tienen acceso a un tipo de ¿cómo se llama? No existe desde el punto de vista clínico alguna otra medida que pueda ser más práctica, que el índice de masa corporal en estos momentos, afortunadamente. Pero al no ser una evidencia fidedigna, pues realmente también nos ponen ciertos aspectos, pero hasta el momento
No es un cambio que se vaya a hacer muy pronto, pero probablemente están estudiando algunos otros métodos, como medir el índice de cintura, talla, etcétera, que pueden ser algunos otros métodos más significativos o pueden ayudar a diagnosticar a estos pacientes. En, lo ideal, en muchos de los casos de los individuos que se dedican al manejo de la obesidad o del sobrepeso o la obesidad, deben de ser profesionales que deben de tener definitivamente un Invari para poder determinar el porcentaje de grasa que tienen los pacientes. Afortunadamente son equipos que no son muy accesibles por el costo, pero es lo ideal. Pero existen ahora muchos aparatos portátiles de un costo probablemente más reducido que pudieran ayudarles también a los profesionales de la salud, porque es importante conocer el porcentaje de grasa de los pacientes. Y ese tipo de aspectos también, pues, de alguna manera, ¿no? O sea, porque técnicamente si tienes un paciente que el índice te dice que es 35, pero el porcentaje de masa es 10 o 15, ¿qué vas a hacer en esos casos? Ahí es donde entra tu criterio y donde entra también definitivamente tu conocimiento de esta enfermedad, porque si es un paciente que, como lo comentamos, muscular, pues no le vas a dar un tratamiento farmacológico, porque no le vas a bajar esa masa grasa, esa masa muscular que probablemente le tomó algunos añitos también Sí. forjarla, porque es otras estaciones. Mucha gente piensa que los músculos se hacen de un día para otro. No, la gente que realmente tiene los músculos hechos o trabajados es trabajo de muchos años, hay que entenderlo también. Y se ¿Okay? pierde también muy rápido, Exactamente, ese es el desafortunadamente. problema, que se puede perder muy rápido. Y ahora, otra de las situaciones, no sé cuántas personas, por ejemplo, qué tipo de sobrepeso, obesidad maneja el auditorio que nos está escuchando, pero recuerden que esta es una enfermedad muy característica. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad en la edad pediátrica, en la edad adulta y en la tercera edad, son muy diferentes el manejo. Los medicamentos que tenemos en este enfoque, sobre todo los adultos, muchos de ellos no pueden ser utilizados en poblaciones pediátricas e incluso están contraindicados en poblaciones de la tercera edad. Y algo que también que refería Yolanda, es muy importante, sobre todo en la tercera edad, estos pacientes cuando pierden peso, eso sí empiezan a perder masa muscular y en muchas ocasiones tienen menos masa muscular que los adultos. La tercera edad, si empiezan a perder esa masa muscular, son pacientes que tienen una tendencia a la sarcopenia muy fácil. Entonces, si realmente no conoces cómo manejar este tipo de individuos, es prácticamente un área también que hay que conocer qué utilizar y cómo manejarlos, porque probablemente este tipo de pacientes de la tercera edad, la farmacología va a estar está muy limitada para ellos en muchos de los aspectos. Muchos de los tratamientos farmacológicos indicados para adultos están contraindicados en pacientes de la tercera edad. Entonces, es otro de los aspectos que debemos de conocer. Ya estamos muy cerca de lo que es y sí me gustaría comentar algún aspecto muy importante que el grupo de nosotros ha trabajado. Algo que nosotros hemos hecho, sobre todo en México, es que hemos escrito una serie de manejos multidisciplinarios para el manejo del sobrepeso y la obesidad. Y algo que sí les quiero decir, nosotros en el aspecto somos muy conscientes de todas las áreas. Por eso lo que nosotros hemos escrito, sobre todo hemos publicado en México, les quiero comentar lo siguiente. Hemos involucrado a todos los profesionales de la salud. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hemos hecho este tipo de manejo multidisciplinarios, incluimos especialistas que manejan el área de obesidad, médicos de primer contacto, nutricionistas, pero también nutricionistas que tienen una visión general de la enfermedad y nutricionistas que tienen tratamiento, que se dedican a estas áreas. Tenemos un grupo muy fuerte de colegas que manejan la terapia conductual, psicólogas que se dedican a esto, pero también tenemos psicólogas que manejan el área pre y post quirúrgica en el caso de la cirugía bariátrica. Y dentro de estos revisiones que hemos hecho, incluso invitamos a cirujanos bariatras a que escribieran e invitamos a nutricionistas a que escribieran el área del pre y el post manejo de los pacientes bariátricos. Realmente hemos contemplado todas las áreas porque creemos que de alguna manera todas las áreas son importantes de ser involucradas en esto y tenemos mucho respeto por todos los profesionales de la salud que de alguna manera pudieran aportar al manejo de estos pacientes. Esto yo lo he dicho toda la vida desde el tiempo que he hablado, no es como lo hemos dicho con la diabetes, no es batalla de un solo soldado, es un grupo de individuos que se integran para poder manejar esto. Pero definitivamente también hay que estar conscientes que no todo el mundo puede tener una clínica de obesidad multidisciplinaria. Entonces hay algunos individuos que realmente sí deben de trabajar conjuntamente. Un médico solo no puede manejar los pacientes de obesidad completamente, tiene que tener el apoyo de alguien porque hay áreas muy específicas. La nutrición es un área muy específica.
al igual que lo que es lo que es la psiquiatría, la psicología, la terapéutica, desde el punto de vista son áreas muy específicas y realmente es algo que debemos de integrar. ¿Ok? Y ya lo último que quiero decir, acá nosotros, el farmacista tiene una parte clave, pero así se los digo, clave en el manejo de nuestros pacientes. No sé en México, conozco cómo se maneja la farmacia, pero aquí con nosotros el farmacista es la persona probablemente más importante dentro del grupo de manejo son las personas más importantes y les voy a explicar por qué. Nosotros, por ejemplo, los medicamentos de nueva generación, es muy difícil que los seguros médicos se los den a los pacientes. Entonces, nuestro farmacista tiene la capacidad de justificar en conjunto con nosotros, ¿ok? De por qué ese medicamento se le da al paciente. Aquí se llenan aproximadamente de 10 a 15 hojas para justificar, y ese trabajo aquí en Estados Unidos lo hace nuestro farmacista clínico, y es la persona que también capacita al paciente en el uso de las plumas, porque muchos de esos medicamentos son inyectables, que es el que capacita, entrena al paciente a inyectarse ese producto y le habla de todos los diferentes efectos secundarios, etcétera, etcétera. O sea, el papel que el farmacista tiene aquí con nosotros es clave para el manejo de esta enfermedad, de diabetes y de algunas otras, porque realmente es un área muy selectiva y queremos que realmente el paciente conozca esto. Pero el simple hecho de justificar que el paciente, por ejemplo, utilice un producto de nueva generación, no es que nada más le tire una receta, no. El seguro dice, sabes que este producto cuesta tanto, no se lo voy a cobrar, no se lo voy a pagar. Entonces el farmacista es el responsable de justificar eso, por supuesto con el asesoramiento de nosotros. Entonces creo que es para mí muy importante de alguna manera que ustedes sepan que realmente el papel del farmacista en el manejo de esas enfermedades crónicas no transmisibles, en el apoyo de nosotros, es clave para nuestra institución. ¿Ok? Bueno, ya para cerrar, ya estamos en la recta final. Doctora Anita, un comentario. Pues yo lo único que comentaría es que no hagan dieta de inicio de año, solamente hagan este proceso de me amo y me acepto profundo y completamente y comer despacio, así saboreando los alimentos. Y pues que pasen un lindo año y un lindo día de Rosca de Reyes. Nutrióloga, nutricionista Yolanda. Bueno, yo creo que es importante como entender que el objetivo de la pérdida de peso siempre debe ser individualizado, debe ser realista, debe ser siempre adaptado a las complicaciones y a la persona que tenemos enfrente. Y que por favor es fundamental siempre vigilar la pérdida de masa muscular, ¿sí? En todos los grupos de edades, especialmente en la edad avanzada, en la persona mayor, pero en todos los grupos de edades es muy importante. Si vamos a tener ese objetivo, la pérdida de peso, no es cuidar la pérdida de masa muscular también. Doctor Eric. Bien, una disculpa, creo que tenía mi audio prendido, pero bueno, yo lo que pondría en la mesa como reflexión final de los farmacéuticos, ya lo comentaba un poco el doctor César, jugamos un papel fundamental dentro de estos equipos multidisciplinarios que si bien ya César reflexionó que muchas veces en la práctica real nada más es un binomio, ¿no? Creo que cada vez más ese binomio se tiene que ampliar más, ¿no? Vincular más incluso a la enfermera, a los expertos en laboratorio de diagnóstico, ¿no? Estos químicos clínicos también creo que van a jugar un papel muy importante, no solamente por los estudios bioquímicos que se están haciendo clásicos, sino incluso nuevos, ¿no? Ellos serán los expertos en llevar a cabo técnicas de biología molecular que creo que también en un momento se van a tener que empezar a usar. Y bueno, pues el farmacéutico tendría que formar parte de ese equipo y complementar la por sí labor titánica, ¿no? Y el expertise que tiene el médico y la nutrición y tiene a lo mejor incluso la actividad física y tiene también el aspecto psicológico. Creo que cuando nos preguntemos como farmacéuticos cómo puedo jugar un papel, diríamos colaborando y viendo, evaluando la idoneidad de la prescripción, evaluando los efectos adversos, ¿no? Y una educación farmacéutica, que también es una de las áreas que hacemos como farmacéuticos. Creo que hay muchos puntos donde podemos contribuir en el correcto diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Un saludo a todos y feliz año.
Doctor César Ochoa. Yo ya había mencionado mi comentario final, solamente agradeciendo la invitación. Y sí, definitivamente lo que sí me gustaría, estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Yolanda, ¿no? Este es un área muy interesante, en el aspecto de que hay que ser conscientes realmente, hay que ser realistas, ¿no? Porque muchas veces el paciente, esta es una enfermedad que no la podemos medir. Ustedes, por ejemplo, cuando hacemos diagnóstico de diabetes y queremos ver cómo va evolucionando el paciente, pues medimos la hemoglobina glucosilada, la glucosa. Aquí no hay nada que medir. Aquí solamente hay que ir viendo la pérdida de peso del paciente. Por supuesto, se hablan de cifras, pero realmente no hay una medición como tal, ¿ok? Sino solamente ver la evolución. Muy importante empatarse con el paciente, realmente entender el problema y no verlo como, no verlo como, hay médicos que consideran a los pacientes obesos como pérdida de tiempo. Creo que hay que cambiar muchos de esos aspectos. Y definitivamente yo tengo muchos años haciendo manejo multidisciplinario, creo que definitivamente es lo mejor que se puede hacer, pero hay que ver nuestras limitaciones dentro de la práctica médica que tengamos nosotros. Y creo que es importante, si en un futuro hacen algún desayuno, hagan un desayuno sobre los diferentes tratamientos. Recuerden ahora que el manejo de la obesidad y la diabetes es combinado, ya no es algo que es separado. Los nuevos productos, los nuevos tratamientos básicamente abarcan estas dos áreas. Entonces creo que sí va a ser importante que de alguna forma organizar algo así respecto para que vean hay diferentes dosificaciones en estos productos, etcétera, etcétera. Creo que sí sería interesante hacer un desayuno con respecto a eso. Eso sería algo futuro. Claro que sí, lo vamos a tomar muy, pero muy en cuenta ese comentario porque hay mucha tela de donde cortar y esto da para más, porque es muy, como ustedes bien mencionan como expertos, es multifactorial. Y ya para cerrar, pues todavía nos siguen mandando por aquí saludos, nuevamente más personas de Perú, pues, la Tierra Inca, de Tijuana, Ciudad de México, la Asociación Nacional de Químicos de Morelos, de Estados Unidos, para ser exacto, de California y de Maryland, Monterrey, Querétaro y Veracruz. Muchas gracias por acompañarnos en este primer desayuno de 2024 con estos nuevos propósitos de año nuevo. Y como dice, ahora sí, ámate, quiérete, acéptate tal y como eres, creo que es la mejor medicina. Y de ahí para el real y nuestros anuncios de las diferentes que publicamos, los van a estar revisando allí. Revisen en nuestra página, danos un like y agradecemos por estar, porque trabajamos por y para ustedes. Muchas gracias, felices fiestas y disfruten su rosca de Reyes que aún no me acabo. Gracias. Un saludo a Hasta todos luego. un saludo a Buen todos día. mis paisanos de Morelos, ¿ok? Saludos. Feliz Día de Saludos Reyes a todos. Gracias, todos. hasta Buen luego. día, Hasta luego. Bye, gracias. bye. Gracias. Gracias. Más. Gracias, Eri. Bye, Yolanda. Abrazos, doctor. Hasta Abrazos, luego. doctor. Gracias. Un placer. Que Saludos, estén saludos todos a bien. todos.